Hola, hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast llamado A veces hay que hacer la oración para llegar a la superación. Mi nombre es Marisol Lau, soy psicóloga clínica, también terapeuta familiar, terapeuta de pareja y próximamente máster en sexología. Sí, porque me queda entregar la tesis. Tengo estudios en sexualidad, en temáticas de diplomado y así, y una serie de cursos que hago cada cierto tiempo que ustedes pueden revisar en mi página de Instagram, en mi Linktree y en Cuadrado. Pero vamos allá, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Básicamente les voy a estar respondiendo algunas de las preguntas que han planteado dentro de la cajita de este formulario que les fui colocando en Instagram. Mejor dicho, va a ser un preguntas y respuestas en formato más extenso porque me interesa que la respuesta le pueda servir a más personas, sobre todo porque es muy probable, y así esa es la impresión que me da porque lo estuve revisando, que lo que me comentaron en ese espacio es algo que ocurre de forma muy pero muy frecuente. Entonces yo creo que las respuestas les puede servir a más de una persona, no solamente a las personas que plantearon esas preguntas. Algo que hay que aclarar desde ya es que en ningún momento las respuestas que les voy a dar reemplaza un proceso de psicoterapia individual, terapia de pareja ni terapia familiar, menos una sesión y múltiples sesiones de lo que puede ser una consulta sexológica, pero de todas formas puede servir un tanto de manera orientativa lo que les pueda comentar el día de hoy. Así que tengo aquí mi teléfono para ir comentándoles un poco lo que fui encontrando. Mejor dicho, voy a leer estas preguntas. Dice, porque también tengo no solo eso, sino que también tengo mi torpedo aquí. Dice, ¿me ven aquí el teléfono leyendo? Sí. Soy mujer, hace 10 meses comencé una relación de pareja con un hombre. Hemos sabido construir un vínculo donde la comunicación es pilar fundamental. Hace unos meses descubrí que tenía y vio pornografía por Telegram, porque yo lo voy a estar censurando esa palabra, para evitar cualquier tipo de censura como tal en YouTube. Entonces, hace unos meses descubrí que tenía y vio pornografía por Telegram, y eso abrió en mí inseguridades y cuestionamientos acerca de ser suficiente y celos. Lo hablamos, me dijo que sintió curiosidad ya que era algo que tenía hace años. Borró los canales y la app. También dijo que no era algo que le interesaba ver actualmente y que conmigo se sentía satisfecho sexualmente, que en ningún caso tenía que ver conmigo. Debo confesar que he mirado su celular y no he vuelto a bajar la app. Esta persona no ha vuelto a bajarla, la pareja de la persona que descubrió todo esto. Pero sí sé que en ocasiones busca cosas así. Amigas me dicen que es normal en los hombres y yo misma a veces también veo a solas, pero ¿es así de normal en los hombres? ¿Por qué me molestará si yo también a veces veo y no tiene que ver con él? Me siento confundida y me angustia. Hay una sección que yo coloco aquí donde pongo algún comentario o mensaje adicional que quieres hacer llegar a quien recibe este formulario y o personas que puedan acceder a tu pregunta o reflexión. Eso yo lo puse como por si a alguien le interesaba agregar algo más. Y puso esta persona: he reflexionado y noto que el miedo con el que conecto con este tema tiene que ver con el abandono. Dice, tengo miedo a ser abandonada, por lo que estoy en constante alerta en el vínculo. Quizá, en el fondo, la temática de la pornografía no es el centro, sino más bien un síntoma de algo más profundo en mí. Me parece importante esto porque verlo de ese modo me ha ayudado a, abre comillas, a no volverme loca, cierra comillas, revisando sus cosas y privacidad. Más cuando a veces busco y no encuentro nada. Quizá donde tengo que buscar es en mí y en mis inseguridades, y es una perspectiva que, según he sabido de otras mujeres, cuesta llegar. Abre paréntesis, y se ven reclamando y desgastando el vínculo. Interesante. Desde ya comentarle a esta persona que agradezco la forma bastante clara y ordenada que fue redactando su respuesta. Se agradece también la falta de ortografía, lo digo porque en el último tiempo uno ve todo tipo de cosas y yo la verdad es que pensé que quizás qué cosa me iba a llegar en esto, es totalmente anónimo. Pero bueno, varios puntos interesantes en la pregunta de esta persona, y es aquí donde saco mi torpedo. Voy a tratar de tener estas dos cosas a mano como para no ir perdiendo puntos. La primera es felicitarte o felicitarlos a ustedes como pareja por considerar que tienen una comunicación que está siendo un pilar fundamental en su relación de pareja. La verdad es que eso desde ya bastante positivo, en el sentido de que si todo sale bien dentro de lo que es esa comunicación, puede permitirles abrir espacios para poder explorar lo que tú estás planteando. Ahora, como lo estás planteando desde algo individual, desde lo que a ti te pasa, me voy a orientar a eso. Uy, se me dio vuelta esto. Me pilla la tecnología, chicos. Ya. Y varias cosas a decir respecto a lo que tú comentas. Primer punto.
Tú dices que te has cuestionado esta idea de ser suficiente. Yo creo que primero hay que saber, primero hay que tener algo bien claro, y es que el que una persona pueda decidir consumir o no pornografía no tiene por qué pasar por ti, en el sentido de que las personas consumen eso por múltiples motivos, ¿ya? Podemos tener desde que es una persona que se expuso a eso desde temprana edad, voy a decir algo muy estereotipo obviamente, porque que conste que no me planteaste ni la edad que tienes, ni mayor detalle respecto a eso, pero te lo comento, que hay muchas personas que incluso antes de iniciar su actividad sexual se han visto expuestas a contenido de ese estilo, ya sea porque lo ha buscado como porque simplemente le ha llegado de alguna forma a grupos de pares, familiares. Ahora con todo el contexto de redes sociales está mucho más a la mano publicidad, grupos, etcétera, etcétera. Por lo mismo, ojo con sus hijos, hijas, hijes, ojo con las infancias, ojo con todo este tipo de aplicaciones, Roblox, TikTok y esas cosas, porque nunca se sabe qué pueda aparecer. Entonces, como digo, puede ser que la persona consuma este contenido solamente porque es algo a lo que estuvo expuesto de temprana edad, es algo que le generó algún grado de estimulación, y eso le motiva como tal. Le puede motivar por también múltiples motivos, tales como hay personas que dicen: a mí me gusta ampliar mi repertorio erótico, me gusta ampliar lo que es mi imaginario, mi fantasía, y una de esas formas de poder hacerlo es a través de este consumo de este contenido. También hay personas que lo dicen porque a mí me gusta autocomplacerme, ustedes ya saben a qué me refiero, no quiero que me censuren el video, y bajo esa idea, claro, la persona le motiva, entonces lo más rápido, entre comillas, es ir y acceder contenido de este estilo. ¿Qué pasa también con eso? Que a veces, y ahí me voy a como qué hace que las personas consuman y quieran eso, a veces hay personas que lo hacen para como digo, autocomplacerse, conectar con el placer, relajarse, ABC motivo que, como digo, puede ser que no tenga nada que ver contigo, ni de cómo tú te ves, ni de cómo tú eres en la relación de pareja, etcétera, etcétera. Hay casos en los que efectivamente es debido a lo que ocurre en la dinámica de pareja, sí, a veces eso ocurre. A veces hay personas que quieren tener encuentros sexuales y no pueden por ABC motivo, y eso hace que las personas busquen eso otro. Entonces, que hay que saber que eso, y aquí lo estoy separando de todo lo que tiene que ver con la industria pornográfica. Lo digo porque nos falta la gente que va así: no, pero es que tú estás avalando, que no sé qué cosa. No me estoy metiendo en eso, considerando que también hay que saber que yo no sé qué tipo de contenidos es el que observa. Lo digo porque en esto hay una industria bastante amplia. Está el porno mainstream, hay un porno que hay gente que lo etiqueta como feminista, y aparecen todo este tipo de cuestionamientos de cómo va a ser esto algo feminista, bla bla bla. Hay de todo tipo, pero sin entrar en esa conversación, esto no tiene por qué ser algo malo por sí solo. Entonces, como digo, puede ser que efectivamente esta persona acceda a esto sin que no tenga que ver algo contigo. Y qué bueno que se haya generado el espacio de conversación, que desconozco cómo se dio, para poder salir de dudas y que esta persona te haya mencionado que efectivamente no tenía nada que ver contigo. Ahora, que hay que saber que no está bien que esta persona tenga el contenido descargado como tal. Eso ya es otro tema, y en algunos casos hay temas legales de por medio, entonces hay que tener ojo. Otro tema que también me parece interesante, esto que mencionas de Telegram, considerando que lamentablemente hay muchos grupos donde se comparten muchas cosas que son ilegales y otro tipo de cosas. Entonces, igual, lógico que te va a generar un cierto grado de ruido. No es lo mismo para algunas personas en cuanto a su sistema de creencias y valores que se observe este tipo de contenido versus que alguien lo guarde como tal. Entonces, sin entrar en lo que a esta persona le puede pasar con todo eso, porque eso ya no me preguntas por ese lado. Como te digo, mencionar que el que esta persona vea esto no tiene por qué pasar a través de que tú no seas suficiente como mujer, como pareja y así. Muchas personas plantean dudas en torno al tipo de contenido, a veces cómo se ven estas personas, como digo, no sé qué tipo de contenido es, pero hay personas que dicen: es que yo me comparo con estas otras mujeres y así, y eso va un poco, quiero hacer el paralelismo, la comparación con lo que ocurre con las fantasías. No porque la persona vea algo específico significa que necesariamente va a querer llevar eso a la práctica, o realmente es su prototipo de persona, si es que existe un prototipo de persona. Y otra cosa no menor es que hay personas que separan lo que tiene que ver con lo que los conecta con el placer versus algo romántico como tal, y podría ser que haya alguien que ve cierto tipo de contenido que a lo mejor tú no te parezcas a esas personas, pero no significa que él va a querer algo necesariamente romántico, una relación de pareja con estas personas, pero entiendo que puede generarse un cierto grado de disonancia como tal.
¿Qué otra cosa? Hablas acerca de los celos. Respecto a los celos, la verdad es que una emoción más, como la tristeza, la rabia, y bajo esa idea es una emoción que hay que validar como tal, hay que aprender a gestionar. Uno puede aprender cómo se gestiona eso tanto de forma individual como a nivel relacional. Como digo, individual, estrategias muy específicas que uno puede ver dentro de espacios de psicoterapia individual, como hay personas que lo tratan de gestionar de forma autodidacta y de alguna forma les funciona, y también a nivel relacional, que ahí eso se tendría que ver obviamente caso a caso. Como decir, cómo entonces dentro de lo que es nuestra dinámica en la relación de pareja vamos a tratar de que cuando aparezcan estos celos, ver qué nos está diciendo de la relación, qué es lo que esta persona, tu pareja, puede hacer para ayudarte cuando tú estás a lo mejor dudando de cierto tipo de cosas. Pero como digo, yo menciono lo individual y lo relacional porque generalmente la idea es que sea lo conjunto para que tampoco la persona sienta que se tiene que hacer cargo de toda esa gestión emocional que efectivamente no le corresponde. Hay una parte individual y otro aspecto de las relaciones. Espero que se vaya entendiendo. Pero como digo, es totalmente válido y lógico que puedas sentir eso. Lo problemático es lo que suele ocurrir cuando la persona se conecta con eso, y es lo que tú mencionas, como de estar revisando el celular, la aplicación. Ahí habría que preguntarse si eso es algo que te hace bien o no. A mí me da la impresión de que está ligado a esto que planteas, de la confusión, de la angustia. No suena para nada agradable estar chequeando y revisando, sobre todo que eso no sé si te alivia la ansiedad o la angustia como tal, pero si eso lo alivia, sigue siendo algo no me gusta la palabra superficial, pero claro, es como que está por encima, pero hay otras cosas que están debajo y que al tú chequear esto en la plataforma, el celular, no se alivia del todo, y quizás puede tener que ver con lo que tú planteas, que es más profundo, de inseguridad, este posible miedo al abandono. Claramente en esto de preguntas y respuestas yo estoy dando una respuesta bastante genérica porque desconozco si efectivamente hay algo de eso, ¿ya? Entonces uno trabaja con supuestos como tal. Otro aspecto que me parecían importante mencionar, claro, cuando tú dices si es normal o no es normal. Mira, la verdad es que en estos momentos no tengo datos estadísticos específicos para mostrarte, pero sí hay que saber que hay distintas plataformas a través de las cuales las personas acceden a este tipo de contenido. Hay una que es muy famosa, probablemente una que tiene para no nombrarla, que tiene un cuadradito amarillo, letras en negro, que es como la más clásica de este tipo de contenido mainstream, y en esa plataforma suelen colocar estadísticas a nivel mundial, por países, por regiones y así, donde se observa la cantidad de personas que consumen, que han accedido a esa plataforma, y que al mismo tiempo permite ir detectando quiénes son las personas que más ven, dividido por sexo como tal, a veces, no sé si por edades, creo que no, pero como te digo, por países, por regiones, por el tipo de contenido también. Ahora, ¿qué hay que saber acerca de eso? Que en general en ese tipo de informaciones, y es en los que en general los papers se suelen basar, como de los lugares donde recolectan toda esta información, son, ¿cómo decirlo?, lugares o formas de acceder a esta información que probablemente está muy sesgado. Primero porque son plataformas muy específicas. Entonces, ¿qué pasa con las otras plataformas? Si no tenemos esos datos estadísticos, no vamos a poder decir una generalización tan grande, pero al menos en lo que sí está y lo que sí se ha encontrado en ese tipo de medios de recolección de datos es que suelen ser más los hombres más que mujeres. Ahora, también podríamos pensar que hay un tema, un sesgo como tal, podría no ser tan representativo, considerando que en el presente, si bien hay estigma todavía asociado a este consumo, en el contexto de los hombres es mucho más normalizado que en el de las mujeres hablar abiertamente acerca de eso. Esa es mi percepción en base a quizás lo que yo he podido ver dentro de mi espacio de vida privada, lo que he visto en contextos de psicoterapia, en terapia de pareja y en espacios de formación, que también pueden ser espacios totalmente sesgados. Entonces, bajo eso no podría afirmar si son más mujeres o no a nivel población mundial, pero de lo que sí hay tiende a ser más hombres. Pero como digo, también hay muchas mujeres que lo ven, y de hecho tú también planteas que eres una persona que cada cierto tiempo ve cosas, entonces también podría estar dentro de eso, ¿ya? Como también hay muchos hombres y muchas mujeres que no les interesa y no les llama la atención consumir eso porque acceden a sus propias fantasías, leen cosas como novelas eróticas, escuchan podcasts eróticos u otro tipo de cosas. Entonces eso es bueno que saber que existe. Y bueno, también que a todo esto que te decía yo de las plataformas donde salen los datos, eso está en internet y tú puedes acceder, ¿ya? Tú planteas que no sabes por qué te molesta. Yo tampoco.
No sé por qué te molesta, porque yo no te conozco, no sé en profundidad tu historia, claramente me falta mucha más información, cosas como no sé si esto te había pasado antes con otras personas, por ejemplo, no sé cuál es tu sistema de creencias y valores en torno al consumo de esto. Y eso te lo digo porque un poco como lanzando posibles hipótesis como de por qué te puede molestar esto, considerando que tú planteas que tú también observas de repente este tipo de cosas, pero te genera ruido, igual que él pueda ver eso. Lo digo porque muchas veces hay ante las cosas que nos generan una reacción emocional, hay todo un bagaje hacia atrás, hay todo, no quiero llamarlo mochila emocional o cosas así, porque no necesariamente, pero nos movemos desde nuestro sistema de creencias y valores, y bajo esa idea puede ser que hayan ideas que quizás no hayas del todo explorado en torno al consumo de este tipo de contenido. Yo lo estoy planteando así, muy desde el respeto, porque no te conozco y no sé si efectivamente has hecho reflexiones más allá, pero ya que me lo estás preguntando, podría haber algo de eso. Y como digo, de no revisar esas creencias es donde podría ser que incluso yo como persona natural, así abiertamente, quizás antes de empezar a trabajar, incluso antes a lo mejor de empezar a explorar en relaciones de pareja, incluso antes de formarme en el ámbito de la sexología, quizás también tenía prejuicios, tenía a lo mejor ideas asociadas, y puede ser que todavía tenga, porque soy humana como tal, y dentro de eso algo que suele ser bastante frecuente y que también es lo que veo harto en consulta, son estas creencias acerca de quiénes son las personas que consumen este tipo de contenido, las motivaciones que hay detrás, donde a veces hay personas que validan a cierto tipo de personas que pueden supuestamente tener mayor facilidad de acceso, que la gente es más permisiva con cierto tipo de personas dependiendo de los roles también. Y bajo esa idea podría ser que hayan creencias de tipo cuando las personas ven este tipo de contenido estando en parejas porque se sienten insatisfechas, ¿ya? Que puede ser el caso de la relación de pareja, como no, y aquí tenemos que tu pareja te ha dicho que no es así, pero puede ser que esa creencia esté de todas formas, y aunque uno tenga toda la evidencia, quizás no lo crea realmente, y ahí tocará revisar esas creencias, reestructurarlas como tal, quién sabe. Como también puede ser que tú te plantees que no quieres eso, la relación de pareja, y ahí es interesante porque somos seres humanos y podemos vivir en la contradicción, aunque a uno le gustaría vivir su vida lo más coherente posible, pero es difícil ser totalmente coherente consigo mismo, y entonces uno podría pensar a lo mejor internamente no quieres eso porque no quieres sentir que la persona sienta que busca algo que a ti te gustaría darle, y eso también nos invita a otro tipo de conversaciones como de cómo veo yo, qué es lo que quiero para mi relación de pareja. Estamos en un contexto, y todo lo que estoy respondiendo siempre hay que verlo en un contexto, una cultura donde el que uno piense de cierta forma no es porque sí nomás. Entonces, bajo esa idea que le estoy explicando de la cultura, estamos en una cultura que, aparte de que tiende a priorizar las parejas monógamas versus las que son abiertas, por ejemplo, poliamorosas, uno podría pensar que existen cosas como la idea de que la pareja tiene que serlo todo, tiene que ser tu fuente de pasión, de intelecto, de bla bla bla. Y hay gente que sí le hace sentido, lo logra, lo construye, se le da fácilmente, hay gente que simplemente no, o gente que opta a entender que una persona no te lo puede dar todo, y tú puedes decidir qué hacer con eso, y bajo esa idea está esta idea, no sé si llamarlo un tanto egoísta, pero sacándole la connotación negativa a la palabra egoísta, que puede ser un poco difícil, pero me explico, de decir, quizás a mí me gustaría como persona ser la única fuente de placer, de fantasía de mi pareja, pero es algo que no puedo controlar, punto uno, porque lo que es cómo construimos nuestro deseo no podemos controlarlo. La persona ya es adulta, asumimos que es adulta y ya construyó su repertorio, podemos influir más o menos, pero no podemos obligar, y eso implica considerar que la persona puede querer desear a otras personas, ficticias o no, y eso nos lleva a cuestionarnos quizás estas creencias de yo ser la única fuente de placer. Entonces es interesante, y con esto que te estoy comentando, que ha sido como un popurrí de información, tiene que ver entonces con, podría ser que hay que revisar, o sería pertinente revisar qué creencias hay en torno a quienes consumen este tipo de contenido, qué conclusiones saco si la persona o mi pareja consume este tipo de contenido, y así. Que puede ser un trabajo de reflexión que tú hagas por ti misma, como en un espacio acompañado. Y generalmente es algo que uno revisa dentro de los espacios de terapia de pareja o psicoterapia individual. Mencionas también, punto 5, el abandono. Planteas esta idea del abandono.
Y hay varios puntos que me interesa poder comentarte, porque tú dices constantemente en alerta con el vínculo, el porno puede que sea un síntoma. Yo me diría esto de constantemente alerta en el vínculo. Yo preguntaría varias cosas porque, como digo, me falta información y no puedo asegurarte que esto que te voy a decir sea tu caso, pero yo podría pensar constantemente. ¿Eso siempre ha sido así? ¿Te ha pasado con otras personas? ¿Qué crees tú que explica eso? Cuando eso ha ocurrido, ¿lo has comentado o no lo has comentado? ¿Qué has hecho? Si lo has comentado, ¿cómo ha reaccionado la otra persona? Si reacciona mal, no nos ayuda mucho. Si reacciona en un no sé, puede permitir ser algo constructivo siempre y cuando la persona tenga un rol activo. Si la persona reacciona muy bien, genial, maravilloso, y algo pasa en ti que es difícil recibir y integrar lo que sea esa respuesta de este vínculo que supuestamente podría ser saludable. Esto de constantemente alerta en el vínculo no tendría por qué ser así. Muchas personas llegan al espacio de psicoterapia individual viviendo algo como eso, y eso a veces puede tener que ver con muchísimas cosas, realmente cosas que estén ocurriendo en el vínculo que no estamos viendo, que son a lo mejor más allá de lo que tú me estás comentando, que tú consideras que es un síntoma, y puede ser un síntoma en el sentido de que te puede estar mostrando cosas que no estamos viendo, en este caso tú. Puede ser o algo netamente individual, de qué es lo que a ti te pasa, tu propia valoración, también temas de autoestima, y esto estoy diciéndolo muy desde algo reduccionista, porque no quiero afirmar que porque uno tiene una baja autoestima necesariamente va a poner a prueba el vínculo, no, pero podrían haber elementos, y eso lo conecto y te digo porque aparece esto del abandono, y muchas veces una de las personas le pregunta y efectivamente, ¿qué pasaría si la persona te abandona? ¿Qué pasaría si efectivamente esta situación de alguna manera escala alguna situación o pasan otras cosas y realmente esta persona dice, sabes que ya no quiero estar contigo? ¿Qué pasa? Y hay un punto importante, porque está la realmente capacidad que uno siente de que puede ser capaz de gestionar eso, y eso es lo duro, eso es durísimo, porque nadie quiere sentirse que no lo eligen, pero si uno tiene de alguna forma toda esta idea más o menos abordada, entendiendo qué es lo que nos duele, que lo explica a grandes rasgos, qué estrategias podemos llevar a cabo, cultivar nuestro propio mundo interno, nuestras amistades, podemos seguir teniendo esa preocupación o posible pena, a lo mejor que no nos gustaría que eso ocurriera, pero si llegara a ocurrir, sentiríamos que podemos ser capaces de seguir avanzando, y a lo mejor algo pasa y que yo no lo sé, pero como digo, nunca hemos hablado ni nada por el estilo. Entonces, bajo esta idea, a mí me hace sentido que podría ser esto que tú planteas como un síntoma, algo que te está dando a entender de que hay otras cosas, porque por algo me lo estás planteando, y por eso te felicitaba un poco y te agradecía la forma en cómo lo redactaste, porque veo que han habido reflexiones previamente. No sé si solamente para plantearme esto con más amistades, si es que lo has revisado en profundidad, pero nos dice hartas cosas. Y claro, tú planteas hacer algo en mí, en mis inseguridades, y sí tiene mucho sentido poder revisarlo en el mejor de los casos con personas que puedan brindarte un cierto grado de contención, de apoyo, un espacio profesional, sobre todo que te pueda guiar en esa posible exploración. ¿Qué es lo otro que quería comentar? Sí, esto de las preguntas, como de bajo esta misma línea, como ya en la relación habrán otras cosas que te hagan dudar de la estabilidad del vínculo, dinámicas ante cierto tipo de cosas que a ti te pasen, validación emocional, contención, etcétera, etcétera. Y también me pregunto qué tanto esto se ha explorado, qué tanto se ha conversado como tal, como de esto, de esta sensación que tú planteas, como de estar alerta en el vínculo, si esta persona lo ha notado, se traducirá o no en ansiedad, por ejemplo. Si se traduce en ansiedad, y lo planteé como idea, pregunta, y también como posible hipótesis dentro de esta cosa, como algo adicional, porque a la gente le ocurre mucho eso. Quizás hasta en mi vida privada me pudo haber ocurrido, pero ahí ya era porque había claramente un vínculo que no era un vínculo seguro como tal, y respondí un poco a la dinámica que se generaba, que no tiene por qué ser tu caso de lo que a mí me pasó en el pasado, pero en este estado de alerta yo podría interpretarlo así o concluir que podría ser así, porque es lo que la gente suele plantear de forma más frecuente. Y si hay una ansiedad, ¿en qué momentos se activa? Si hay ansiedad, ¿cómo se manifiesta? Estamos hablando de algo a nivel fisiológico, palpitaciones, sudoración, etcétera, etcétera, o a nivel de pensamientos, ideas, qué tan negativas son esas ideas o posibles escenarios catastróficos. Si es a nivel de comportamiento, ¿será solamente el comportamiento de chequear lo que tú estás experimentando, o habrá otro tipo de comportamientos? Porque lo del chequeo es más como un comportamiento de control. No lo estoy etiquetando como algo bueno o algo malo, sino que sí uno suele caracterizar ese tipo de conducta, o son otras cosas. Entonces,
¿Qué es lo que te puedo decir con esto? Claramente aquí te he planteado cosas, opiniones o punto de vista respecto a lo que tú me comentas. Creo haber respondido un poco a esto de qué es normal y qué no es normal, y quisiera cerrar con qué punto, no, sobre lo de normal o no es normal. Independiente de la respuesta que te puedo dar respecto a eso, tú tienes todo el derecho de decidir vincularte o no con alguien que consuma este tipo de cosas. Lo digo porque hay personas que dicen, no, yo no me relaciono en pareja con alguien que consuma este tipo de contenido. Ok, vive tu vida como quieres. Y hay personas que al mismo tiempo no consumen eso. Y hay personas que consumen a solas y a veces lo exponen o no a la pareja abiertamente, pero deciden que la otra persona no lo haga. Y ahí, por mucho que para algunas personas pueden ser, en algunos casos, dinámicas que pueden tornarse asimétricas en cuanto a poder, como de yo puedo hacer tal cosa y tú no, yo no soy nadie para decirte que no puedes vivir así tu vida, ¿ya? Pero sí te podría mostrar, si ese fuera el caso, de que eso a veces puede traer cierto tipo de dificultades como tal. Entonces, cerrando un poco esto que tú me has planteado, también yo agregaría cosas como nuevamente, qué conversaciones se han dado o no en pareja en torno a esto, qué es lo que a ti te gustaría o podrías seguir indagando a nivel individual. Si fuera esa forma, o sea, si hubiera ese interés de indagar eso, uno lo puede ver en un espacio de psicoterapia individual, sobre todo para detectar si esto sería algo netamente individual de lo que a ti te pasa, o también hay algo relacional, como de aquellas situaciones en las que a lo mejor tú revisas, te aparece a lo mejor una ansiedad y tú querer revisar qué ocurre, este comportamiento como de control, si esta persona se entera o no, cómo suele reaccionar, y ver si hay otros aspectos de la dinámica relacional. Habría que evaluar eso como tal, como te digo. Y había una última cosa que te quería comentar o preguntar. Sí, que bueno, a él no lo tenemos en este espacio de las preguntas y respuestas, ni a ti te tengo físicamente ni nada, pero él nos escribió su punto de vista. Entonces, también ahí me llama la atención en esto del comportamiento de haber eliminado la aplicación. Lo digo porque para alguien puede ser muy positivo decir, yo le quiero demostrar a mi pareja que efectivamente no me sigo interesado en ese tipo de cosas, siento un cierto grado de satisfacción muy llevadero con mi pareja, entonces no necesito ver esto, y como esta persona que es mi pareja y que yo quiero y amo se está sintiendo inseguro o insegura, voy a decidir eliminar esto y se lo voy a exponer para que sienta que de verdad efectivamente yo no quiero que se sienta insegura. Y eso es maravilloso porque la persona a conciencia ha decidido eso, pero yo me pregunto si eso efectivamente es así, porque como digo, no lo sé. Con esto que estoy preguntando no es para meter cizaña, no es para decir que a lo mejor está en otras cosas o lo está haciendo por otro lado, para nada, sino porque muchas veces cuando ocurren este tipo de situaciones donde hay alguien que siente un cierto grado de inseguridad, a veces las personas deciden cortar de raíz cierto tipo de cosas, y en algunos casos, que digo, esto dejando de lado si sirve o no sirve, pero en algunos casos las personas, independiente de que esto sirva o no sirva, tenga repercusiones positivas o no en cómo se siente la otra persona y por ende después cómo repercute en la relación de pareja, a veces las personas bajo esas decisiones no siempre están escuchando realmente lo que necesitan. Y con esto no estoy diciendo que esa persona, si necesitaba una cosa antes, después la va a seguir necesitando, no, pero yo me pregunto qué le pasará a esta persona con entonces acceder a su propio placer sexual cuando ha decidido cortar ese consumo de contenido. ¿Estará buscando otro tipo de alternativas que sean más aceptadas por ti o no? Simplemente estará a gusto con eso, o lo está viendo en algún punto como una tortura, y ahí también pueden haber distintos tipos de respuestas, pero es bajo esta idea que tú también planteas como de es raro porque yo también veo. Entonces podría yo pensar abiertamente que quizás también estás de acuerdo con que esta persona pueda explorar de alguna forma y cultivar o seguir cultivando lo que es su propio placer. No lo sé, pero sería interesante, como digo, para que la persona si va, sobre todo va por esta línea de que ojalá no esté sintiendo que se está dañando de alguna forma por cuidar, y si sí decide dañarse, que sea conciencia y porque hay un objetivo mayor o algo así al respecto, pero también para, ¿cómo se llama esto? Claro, que sea una decisión lo más coherente con lo que siente que necesita, sobre todo porque cuando las personas viven situaciones en relaciones de pareja y quieren a veces proponerle algo a la otra persona, muchas personas desde el a tontas y a locas, bajo la emocionalidad, bajo incluso quién sabe el miedo a perderte a ti, plantean o sugieren hacer cierto tipo de compromisos que muchas veces no son capaces de sostener a largo plazo. Y como digo, no estoy diciendo que él tenga que ser capaz de hacer eso o que no es capaz, yo no lo sé porque no los conozco, pero siempre uno trata de recomendar a las personas que
que las cosas, como digo, que puedan prometer sean cosas que puedan sostener, o a veces eso lleva a tener que reevaluar lo que se quiere proponer, y en algunos casos es también volver a tener conversaciones acerca de eso, como en el mejor de los casos a mí me haría sentido, en base a lo poco y nada que sé de lo que tú me planteas y de las cosas que yo me estoy imaginando, de que en algún momento esto, si tú empiezas a sentir menor inseguridad, pasa el tiempo, poder de todas formas preguntarle a esta persona, oye, considerando que pasó, no sé, 6 meses, hace 6 meses ocurrió esto y tú planteaste tal y tal cosa, ¿cómo has estado con eso? ¿Cómo te has sentido con el haber cortado esto de raíz? Porque eso también permitiría el demostrar tu preocupación hacia su persona, si es que es genuino, obviamente, que sería ojalá lo ideal en ese tipo de vínculo, o en todos los vínculos, que uno se mueve desde el ser genuino o ser genuina, que no siempre es fácil, claramente, y para chequear también, chequear qué es lo que está pasando en ese aspecto, porque como digo, que no es algo fácil lo que estoy planteando tampoco, porque si estás centrada en el tema de tu inseguridad, podría ser que sea difícil mirar qué es lo que pasa en el otro lado, pero podría ser interesante ver un poco qué es lo que pasa ahí. Espero que esto que te haya retroalimentado en estos minutos te sirva de algo, si es que hay más personas que tienen esta pregunta también que les pueda servir. Y como les digo, recuerden que esto de que yo les decía de los datos está en estas páginas, uno lo busca en internet, datos de consumo de y así. Y haré una pausa para tomar un sorbito de agua en mi maravillosa taza que nunca me aburro de utilizar y que es de Navidad. 5 minutes later. Pregunta número 2. Dice: mi pareja se enoja porque me cae mal su hijo. Ella lo tuvo con su ex que era hombre, las dos somos mujeres. Ella cree que es porque lo asocio a que estuvo con un hombre antes que con una mujer. Tenemos 45 y yo 50. Yo le digo que no es por eso, que su hijo simplemente me cae mal, porque no me gusta cómo habla. Come haciendo mucho ruido, ha hecho comentarios desagradables sobre las mujeres y, disculpando lo que voy a decir, creo que tiene amigos bien garabato derivado de la palabra huevo, para no decir garabato dentro de este espacio. Él tiene 20 y anda metido en esas cosas de los hombres de alto valor y yo sinceramente no aguanto. Ella dice que yo debería querer a su hijo porque es parte de ella y todo eso. Yo he tenido otras parejas con hijos y no había tenido problemas con eso. No sé si yo estoy mal o qué. ¿Ves eso en consulta? ¿Qué se suele hacer en terapia? Y la persona también agrega: me llevo bien con el papá de él, entre paréntesis, ex de mi pareja. Lo hemos invitado a nuestra casa e incluso mi hermano conoce a su primo, por lo que hemos compartido en contextos familiares sin drama. Creo que a él también le cae mal su hijo. Todo un tema, porque yo hablé hace tiempo atrás de esta idea de Utopian Thinking, que estaba en un paper como tal relacionado con temas de terapia familiar, familia reensamblada, que es cuando al menos uno de los miembros de la pareja trae un hijo de relaciones anteriores. Y varias cosas a decir. Primero, que te caiga mal alguien es totalmente natural. Que sea el hijo de tu pareja es lamentable, porque en el mejor de los casos todos queremos llevarnos bien entre nosotros, entre nosotras, sobre todo a nivel familiar y sobre todo a nivel relación de pareja. Pero eso a veces no ocurre. Como puede ser que haya alguien de tu familia que te caiga mal, ya sea un familiar cercano, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tú mismo te puedes caer mal contigo mismo y así, o familia extensa como tal, los abuelos, los tíos, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esa idea, claramente que es totalmente comprensible que haya alguien que te pueda caer mal. Por otro lado, cuando tú dices que es porque no te gusta de lo que habla, también tienes derecho a que no te guste lo que habla una persona. Ahora, el tema es que a partir de esas situaciones, eso no te lleva a tener una respuesta negativa hacia esta persona, hacia él. Que no te lleve a insultar, a tratarlo mal y así. Porque como digo, tú puedes estar en desacuerdo respecto a sus ideas y no por eso vamos a violentar a la persona. Ahora, yo no sé qué tipo de cosas hace esta persona a partir de esos comentarios. No sería raro que no te agrade, y es como haciendo un poco la reflexión de por qué hay muchas personas que les cae mal estos discursos de los hombres de alto valor y todo eso. Es porque muchas veces esos discursos, no sé si será el de esta persona en particular, pero para hacer un poco el nexo, muchas veces esos discursos vienen con mucho machismo como tal, con roles de género a veces muy estipulados, que no solamente dañan a las mujeres, porque generalmente las colocan en una categoría inferior, sino también les hacen daño a los hombres a través de ellos sobreexigirse y una serie de cosas. No vamos a entrar en quién sufre más porque eso ya es otro tema, las estadísticas están y bla bla bla. El tema es que si tú me estás planteando que esta es una relación
de pareja con otra mujer y yo escucho que esta persona escucha ese tipo de discursos, lamentablemente también ese tipo de discursos, y aquí van a salir todos los de alto valor, muchas veces están en contra también de relaciones que no son heterosexuales. No digo que sea la norma, pero es lo que más suelo ver, es lo que más las personas me suelen plantear dentro de estos espacios. Aquí no estamos a favor de gente que tiene discursos de odio, yo lo aclaro desde ya. Entonces, claro, es lamentable, podría ser que tenga algo que ver con eso, o simplemente no aguanta esta persona y encuentras que las cosas que hablas son tonterías y así, no sé, asociado a inmadurez o vaya a saber uno qué cosa, ¿ya? Que como digo, es válido que tú estés en desacuerdo y no te agrades y quieras estar tu tiempo en pareja y en familia en paz. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? Que no le gusta que, si a tu pareja no le gusta que a ti te caiga mal, pucha, es lamentable, toca algo individual de su parte a gestionar, pensando en las afirmaciones o la afirmación que te hizo acerca de que, vamos a revisar esto que decía aquí, ella dice que yo debería querer a su hijo porque es parte de ella y todo eso. Y ahí está esta idea de los utopian thinking, de esto que yo le decía, que había un paper a través de los que yo le hice un video como tal, donde una cosa es la expectativa, lo que a mí me gustaría, y otra cosa es lo que la otra persona realmente puede dar. A tu pareja puede soñar que con su hijo ustedes tengan una relación maravillosa, pero no es tu obligación querer a su hijo. El querer a una persona no viene dado como tal, es como, y no me van a venir aquí las personas así, no, es que yo vi a mi bebé y lo amé. Sí, hay gente que le pasa eso y gente que no le pasa eso porque sinceramente se encuentra con una persona, con un ser vivo desconocido, y eso es algo similar con un adulto. O sea, tú puedes conocer a alguien siendo adulto y te cae bien a la primera o no tanto, y tienes que construir ese vínculo. Es un vínculo más que se construye, y el que esta persona sufra o le afecte o no le guste o crea que no es así, la verdad es que está equivocada, no en el sentir lo que siente, sino que equivocada en que hay una idea o un mandato. ¿Quién dice que efectivamente tú tendrías que aguantar una persona? ¿Quién dice eso? Que yo sepa, no está estipulado, estamos en un país libre, entre comillas. Entonces, bajo esa idea, a mí me gustaría como persona que mi pareja se lleve bien con mi hijo, pero no puedo obligar a la otra persona de esa forma, no puedo forzar un lazo. De hecho, uno podría plantear, lo más saludable sería que haya algún tipo de trato de cordialidad y no intentar forzar más allá. Ahora, hay un montón de cosas que a mí me falta saber en torno a este contexto y el comportamiento de esta persona, cómo se llevan, pero antes de eso vuelvo a esta idea de los utopian thinking, que son una serie de ideas o de creencias en torno a lo que debería supuestamente ocurrir respecto al relacionamiento entre la nueva pareja o la pareja de un cierto tipo de tiempo con alguno de sus hijos que vienen de la relación anterior. Que como digo, cuando las personas no son conscientes de eso, lamentablemente, y están empecinadas en que eso así sea, como una ley prácticamente, y eso no ocurre, se generan choques de expectativas, a veces un cierto grado de dolor, de angustia, resentimiento, donde a la otra persona, la pareja, puede esforzarse muchas veces de formas que en algunos casos, y es lo que yo suelo ver más frecuentemente, a veces transgreden sus propios límites para poder cumplir con esta expectativa, agradar a lo que es la pareja, considerando que además se ha decidido formar familia, pero no tiene por qué ser así. Entonces, ¿qué es lo que uno podría pensar? ¿Ves eso en terapia? La verdad es que ocurre de forma bastante frecuente en relaciones de pareja homosexuales, heterosexuales. Más he visto sí en relaciones de pareja heterosexuales, ¿ya? Porque más familias heterosexuales son las que recibo. No sé si por un tema estadístico, desconozco por qué, pero eso es lo que suelo ver de forma más frecuente. Y eso, como digo, es lamentable porque obviamente uno quiere, como les digo, que las cosas funcionen y se lleven todos bien, pero eso a veces no ocurre, y como digo, a veces es mejor plantear un relacionamiento mucho más saludable. Ahora, ¿qué es lo que yo digo que falta? ¿Qué falta en cuanto a informaciones? Yo no sé qué tipo de acercamiento tiene este chico hacia ti, no sé si en alguna situación ha habido algún tipo de grado de violencia hacia ti, o simplemente es que habla de estas cosas y no te ha dicho nada malo directamente. Entonces uno en terapia probablemente, y sería terapia de pareja si es todo un tema de pareja, o terapia familiar si es que lo ven como el tema de relacionamiento con hijos, y así que igual es complejo hacer la separación total porque estas cosas se entremezclan, pero sería primero indagar un poco en qué es lo que está viviendo ambas partes. Si uno las recibiera en un espacio de terapia, primero sería indagar en si es que ambas partes saben por qué están en ese espacio, punto uno. Trataríamos de co-construir ese motivo de consulta. Podría ser que tú dentro de ese contexto le plantees
mira, me ha pasado que no me he sentido bien con el hecho de que tú quieres que yo me lleve bien con tu hijo, pero la verdad es que eso no está funcionando. A mí me pasa, y plantearías lo que a ti te pasa emocionalmente, lo que a ti te preocupa, entre otras cosas. Y le daríamos el pase a esta persona para saber si lo ve así, no es tan así, indagaríamos en sus expectativas también. Lo digo porque yo no sé qué expectativas hay en eso, en lo que es la relación de pareja, en lo que es la relación familiar. Yo he visto de todo y por ejemplo en temas de las familias reensambladas, a veces las personas vienen con más expectativas de que este segundo, tercero, cuarto intento funcione sí o sí, y eso lleva a veces a que las personas estén un poco más rígidas en cierto tipo de cosas. A veces no pasa por eso. En relaciones homosexuales he visto que a veces pasa por fue tan duro lo que vivió esta persona en el proceso de tratar de vivir su vida lo más coherente con lo que realmente sentía que necesitaba, que era estar con una persona del mismo sexo, y la repercusión social fue tan grande en su momento por el tipo de sociedad o cultura en la que se estaba, acorde al rango etario también que me menciona, que de alguna manera fuerzan ciertas cosas de esta nueva relación para ya sea acallar propias sensaciones de culpa, acallar personas del entorno que quizás lamentablemente desde la homofobia interiorizada pudieron haber planteado es que tú deberías haberte quedado en este tipo de vínculo heterosexual. A veces pasa por simplemente es un anhelo real de que la persona con la que tú estás cumpla con una cierta cantidad de expectativas, donde no solamente sea una persona tu fuente de amor, sino también que sea una extensión de ese amor hacia otras personas que para ti son importantes, y a veces esas ideas que suenan en algunos casos para algunas personas muy bien pueden llevar a cerrar un poco, a rigidizar ciertas ideas y al punto de dañar quizás a ambas partes. Y uno podría pensar, pero ¿cómo podrías dañar a la otra persona? Podría dañar a esta pareja, en este caso a ti que me estás planteando eso, al querer forzar, al no flexibilizar en que puede ser válido que te caiga mal, pero allí hay poner cierto tipo de límites, como te puede caer mal, pero eso significa que a lo mejor que no digas cierto tipo de comentarios que puedan dañar a la otra persona, como minimizar su punto de vista, en el caso de este chico, como decir no, lo que tú piensas está mal, versus a lo mejor plantear un espacio de apertura, de reflexión, de oye chico, ¿qué está haciendo que te interese ese tema de los hombres de alto valor? O a lo mejor simplemente no tocar el tema. Ahí voy planteando cosas que podrían surgir, como digo, dentro del espacio de la terapia, como de ver también cómo tú te estás relacionando con esta persona, porque como digo, me falta información para tratar de llegar a algún tipo de consenso a través de la negociación, por ejemplo, ¿ya? Y volviendo a este tema que les digo, o a veces también son otras cosas que influyen, pero esto que yo te dije como del costo social, la expectativa en cuanto a lo que puede hacer la pareja, el anhelo también de esta extensión de quiénes son a las personas que se aman, son cosas que suelen ser frecuentes, como digo, lo he visto en parejas homosexuales y heterosexuales, pero lo que digo del tema del costo y la homofobia interiorizada más del contexto de las relaciones homosexuales claramente. Entonces eso puede ocurrir. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Claro, planteando este motivo de consulta, si ambas partes tuvieran en cuanto a consenso, podría ser trabajar en estos utopian thinking para flexibilizar ciertas cosas. Quién sabe si aparece algo de eso que se pueda trabajar en un espacio de psicoterapia individual, si es que el espacio de terapia de pareja o terapia familiar con todo esto mezclado resulta limitado, por ejemplo. Y otras cosas, y para que en el mejor de los casos se genere algún grado de negociación. Lo digo porque yo he visto de todo y de repente en esto de la negociación puede ser qué temas se van a tratar de no tocar, qué es lo que le va a corresponder a ella como mamá, plantearle al hijo respecto a los temas que se planteen dentro del hogar, por ejemplo, cosa de poder cuidar a ambos vínculos sin sentir que a lo mejor hay un vínculo que sí o sí va a tener todo el respeto así a ojos cerrados. Ya lo digo poniéndome en el caso de que ocurrieran cosas que son transgresión de límite o cosas así. Y también todo esto que yo estoy mencionando sería orientado a lo que para cada una de las partes forme parte de lo que le haga sentido, para poder sentir que están siendo coherentes con su sistema de creencias y valores, mismo sistema de creencias y valores que puede plantearse
como algo a reestructurar. Lo digo porque nadie es nadie para decir quién tiene o no que tener la prioridad en el vínculo a la vida de esta persona. Lo digo porque esta persona, este hijo es mayor de edad, tiene 20 años. Estamos hablando que se están vinculando con un niño de 5 años, donde hay otro tipo de cosas que tienen que ver con la vulneración de los derechos del niño en caso de que al niño, por ejemplo, no se le considerara o no se le diera cierto tipo de favores y así. Con esto tampoco quiero decir que una persona mayor de 18 años tiene que dejar de ser importante para una madre, porque tampoco va por esa línea, y lo digo porque yo no soy nadie para decirle qué tipo de lugar tiene que ocupar esa persona en la vida de cada uno, ¿ya? Pero como digo, en algunos casos ese sistema de creencias y valores se puede replantear, reflexionar, reestructurar en función de lo que la persona considere que puede ser lo más o menos adecuado para su vida. Entonces, eso decirte como respuesta. Espero que esto que te haya respondido de alguna forma, espero que le sirva a más personas, porque la verdad es que a mí me pareció bastante positivo que plantearas esto, sobre todo porque es importante visibilizar esta realidad donde hay personas que rehacen su vida, ya sea heterosexual, homosexual, sobre todo en el aspecto de la diversidad sexual. Muchas veces lo complejo que puede ser hablar abiertamente acerca de estos temas. Yo en general recibo personas con todo tipo de orientación sexual, no tengo problema con eso, pero quizás no lo he visto tanto en redes, o cuando lo he visto en redes no ha sido tanto en perfiles o contextos donde se abordan generalmente cosas más desde lo heteronormativo. Lo digo porque en general, yo lo he dicho siempre y abiertamente, hasta el momento, si hago como una estadística como tal de las personas que he recibido, la mayoría de las personas suele ser, no les puedo decir un porcentaje como tal específico, pero suelen ser más personas con una orientación sexual heterosexual, más que homosexual. Entonces, y bueno, si uno lo ve también a lo largo de los años, también cuando recibo matrimonios, por ejemplo, del rango etario que tú me planteas, suelen ser también más matrimonios o parejas heterosexuales. Entonces me pareció bastante positivo que tuvieras la confianza para poder plantearme esta pregunta. Pasemos a la siguiente. Voy a ver si la encuentro aquí, porque en eso que yo le voy respondiendo me llegaban unos WhatsApp y todo, porque estoy organizando unas cosas en paralelo y me distrae. ¿Qué dice después? Ya, aquí tengo caso. Ah, sí. Este está muy bueno, el que les voy. Bueno, es que todos están buenos. Vamos a abordar 4. Yo no les dije cuánto, pero 4. Este está muy bueno porque la verdad es que esto es muy frecuente y aborda temas de límites con las familias de origen y así. Tengo aquí entonces, dice: la mamá de mi pareja, que no plantea la edad, o sea, yo no sé qué edad tienen estas personas, y eso es importante porque para lo que les voy a responder después, ojalá me pusieran las edades como la pareja anterior, porque eso permite también ver qué tipo de desafíos pueden o no enfrentar acorde a las supuestas etapas que van afrontando las parejas. Y digo supuestas porque, como yo siempre he dicho en estas cosas, la academia generalmente va más atrasado que lo que es la realidad y lo que está sucediendo in situ. Y cuando hacemos todos estos análisis como de los desafíos que van afrontando las parejas, yo me sustento en lo que he estudiado, el aspecto teórico, pero también lo que veo en consulta. Y a nivel teórico se plantean que las parejas van avanzando por cierto tipo de etapas, que en estos tiempos las etapas han ido como mutando, modificándose, y sumado también que tenemos una multiplicidad de tipos de formas de relacionarnos en pareja. Entonces la literatura es, yo diría que limitada en ese tipo de cosas, pero de todas formas nos sirve para tener cierto tipo de noción. Entonces por eso es importante que me digan la edad. Pero bueno, quizás para el próximo pregunta y respuesta me lo puedan plantear. Dice entonces: la mamá de mi pareja se ha portado mal conmigo desde que comenzamos a salir y la situación solo ha ido aumentando. Él nunca ha sido capaz de ponerle límites claros, y hace poco yo tomé la decisión de ponerle un límite a la situación e intentar hablar con ella, a lo que ella terminó por armar un escándalo enorme diciendo que yo era exagerada y maleducada por lo que hice, aun cuando lo hice de forma sumamente respetuosa. Durante semanas, entre paréntesis, y en realidad desde hace meses, cuando le planteé el problema a su mamá, él comenzó a prometerme hablar con ella y solucionar la situación. Sin embargo, no lo ha hecho y terminó por decirme que no se sentía capaz de hacerlo. Me siento terriblemente confundida porque en verdad tenemos una relación muy linda y es una persona increíble que amo mucho, pero ya no soporto la situación, y por lo demás me pasa que genuinamente no me cabe en la cabeza la forma de actuar de mi pareja, porque mi forma de relacionarme con mi familia es muy distinta.
Y plantea a esta persona como comentario adicional: por favor, quiero saber otro punto de vista sobre el tema. Y aquí vamos a estar entregándote una respuesta. Tengo mi torpeo porque son muchas cosas las que quiero abordar. Y la primera de esas tiene que ver con que, claro, como en todo esto que yo les estoy respondiendo el día de hoy, me falta información. Parte del tema de las edades para saber qué posibles desafíos podrían atravesar es que me planteas que se ha portado mal contigo. Yo no sé qué es eso, no lo sé. Entonces me dejas un poco flotando, en el sentido de que no es lo mismo que el portarse mal contigo sea golpearte, sea agredirte verbalmente, o sea, violencia psicológica y algún otro tipo de violencia, versus se está portando mal conmigo porque no me quiso hacer X favor, que a lo mejor tenía que ver con una expectativa tuya que esta persona a lo mejor no tendría por qué cumplir, a pesar de las buenas voluntades. Entonces, si te fijas, ya eso nos queda un poco cojo porque podría ser una respuesta muy amplia, porque si nos fuéramos a lo más sencillo y lo que no suele ser frecuente, porque no es lo que yo veo más en terapia, y es lo que te voy a plantear como el punto 2, es que el primer punto sería que uno podría pensar: a lo mejor esta persona te planteó que no te quiere hacer un favor que efectivamente no tenía por qué corresponderle, y tú se lo planteaste pensando que lo iba a cumplir porque dentro de tus expectativas, de lo que tú aprendiste respecto a cómo tenía que ser una suegra, no ocurrió, y a lo mejor no viste que eso podía ser algo que esta persona le llevara a transgredirse sus propios límites, porque a lo mejor tampoco conoces tanto a esta persona, a lo mejor tampoco esta persona comunica tanto de sus propias expectativas en cuanto a su relacionamiento contigo como nuera, y así. Pero eso no suele ser lo más frecuente. Lo más frecuente suele ser el punto 2, y es que muchas veces, y no digo que sea tu caso porque no lo sé, pero es lo que yo más escucho, donde hay cierto tipo de situaciones en las cuales hay una relación de pareja y una de las partes, sobre todo la mujer de la relación heterosexual, siente que e identifica que la suegra, es decir, la mamá de este hijo, de su pareja, está transgrediendo cierto tipo de límites, está siendo agresiva verbalmente, psicológicamente, ya sea en presencia o no de quien es su pareja, adulto. Ya, todos adultos, estamos hablando de todas las personas involucradas son adultas. Eso suele ser lo que yo veo de forma más frecuente. Y lo que veo también es que muchas veces estos hijos no llevan a cabo un rol de adulto, donde de alguna forma algo se genera en lo que es la dinámica, donde la persona siente que no puede ni darle la razón a una ni a la otra, y donde siente que tiene que decidir y dices que no quiero decidir, y en algunas situaciones hay que decidir. Ya sea decidir ser una persona adulta que va a establecer una relación de pareja y quiere que su pareja se sienta apoyada, versus darle la razón a su mamá cuando puede ser que la mamá efectivamente esté totalmente equivocada y esté siendo egoísta. Y aquí se me van a saltar todas las suegras. Por eso digo que me falta información, pero eso suele ser lo más frecuente. Entonces, varias cosas, porque tú también me planteas que le has colocado un límite. Como digo, no sé qué cosas ha hecho esta persona contigo, no sé tampoco de qué forma le has colocado un límite. No es lo mismo colocar un límite gritando que de forma asertiva. Y si le gritas, bueno, violencia con violencia no resulta muy bien. Pero si tú incluso fueras súper asertiva, nada nos asegura que la otra persona realmente lo va a recepcionar de la forma constructiva que a ti te gustaría, de la forma constructiva y cuidadosa. Lo digo porque hay personas que por muy que uno le diga las cosas de forma asertiva, reaccionan mal. Simplemente no están acostumbradas a eso, o les falta autocrítica o una serie de cosas. Entonces, como digo, es lamentable si tú te viste en la situación de colocarle un límite y esta persona no lo entendió, asumiendo que lo colocaste de forma asertiva. Y estará en esa persona trabajar lo que a ella le pasa contigo. El tema aquí es que, dependiendo del tipo de situación que, como digo, yo desconozco, quizás lo más coherente hubiera sido que quien colocara el límite hubiera sido el hijo. Cosas que suelen ser frecuentes, cuando la mamá suele hacer un comentario despectivo acerca de la apariencia física de forma directa de quién es la nueva pareja. Debiese ser el hijo como tal que le coloque el límite. Mamá, no digas esas cosas, no corresponde. En algunas ocasiones es la mujer que de mujer a mujer le dice: no te metas en esto, no tienes por qué opinar de los cuerpos ajenos, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿por qué lo digo? Porque se espera, siendo una persona adulta, que como persona adulta que decide crear su vida con otra persona que también es adulta, va a tener la madurez suficiente y el valor para colocarle límites a la mamá, que va a seguir queriendo relacionarse con esta persona,
pero decide construir una vida con esta otra. Y lo digo porque no se trata de que aquí la persona elimine a la mamá de su vida o cosas así como extremista, que podría ocurrir si es que es necesario el caso, que no estamos evaluando porque me falta información, pero es porque a veces las personas tienen cierto tipo de reflexiones o reacciones un tanto extremas, y no digo de quien plantea que se le está haciendo daño, sino el hijo, que le cuesta poner estos límites. A veces considera que entonces voy a tener que dejar de ver a mi mamá, y es como ni siquiera hemos reflexionado del todo para saber si efectivamente eso es lo que se necesita. Como digo, en algunos casos sí, pero no lo sabemos. Entonces es lamentable, como digo, porque efectivamente le correspondía a esta persona colocar el límite, pero falta información, no sé qué tipo de límite estamos hablando. Tú planteas que esta persona es algo que le cuesta, que no se ve capaz. Es lamentable porque las decisiones tienen consecuencias, y si tú has planteado que hay un problema y esta persona no está teniendo un rol activo, sí o sí eso va a tener consecuencias. Y digo, aquí no se trata de ¿cómo decirlo? Las personas tienen ritmos distintos para tomar decisiones, para reflexionar, para tomar acción, y es válido. El tema es que en algunas ocasiones esos ritmos distintos a lo que a lo mejor la pareja siente que necesita puede dañar lo que es la relación de pareja. Y yo no soy nadie para decirle a la persona que se apure en cuanto a eso, pero no todo lo que tú me describes que hay un grado de urgencia. Entonces, esta persona es totalmente válido que puede no saber cómo colocarle límite a la mamá, pero eso se trabaja en el sentido de que él como hijo pueda revisar qué es lo que le pasa con su mamá, qué le pasa con el hecho de colocarle un límite, qué idea tiene acerca de lo que es colocar un límite, porque como digo, puede ser una reacción muy extrema y que a lo mejor no es así. En algunas ocasiones el colocar límite es decidir no ir a algún tipo de actividad, quedarse en silencio, responder con una pregunta, o ser de forma mucho más claro y directo, mencionando lo que no me gustó y lo que a mí me gustaría que ocurriera en próximas situaciones, o qué es lo que yo voy a hacer ante esa posible falta de respeto, y así. Entonces hay muchas formas y eso se trabaja, porque dice, si no se siente capaz, algo ocurre con eso. Cosas que uno podría plantear si que a la gente le ocurre es: ¿sientes que vas a perder algo con esta persona? Si sientes que vas a perder algo, eso que vas a perder para ti realmente es muy importante, es más importante que el otro que te está solicitando la persona con la que tú estás decidiendo tener una relación de pareja y construir un futuro, asumiendo que quieren construir un futuro, pero como digo, no sé qué edad tienen, no sé qué es lo que quieren hacer o que están construyendo, no sé si hay proyectos de familia, y ahí complica mucho más las cosas, porque temas de crianza, opinión y cosas así con las familias de origen, que es todo un tema. Entonces también sientes que tú vas a dejar de ser leal. ¿A quién? ¿A quién le estás dando un cierto grado de lealtad? Hay hartos análisis y teorías en cuanto a temas de lealtades invisibles a nivel de terapia familiar y todo eso, que es todo un tema que a mí me parece muy interesante, donde a veces las personas, y digo, como no sé más del caso, todo puede ser, yo estoy especulando aquí, pero algo que suele ser frecuente, cosas como: sería interesante saber si él tiene a su papá vivo, si su mamá está en una relación de pareja o no con su papá o con otra persona, porque a veces hay temas de lealtades, cosa que digo que puede que no sea tu caso. O mi mamá se casó, no sé qué, fue viuda y resulta que yo estoy en pareja y empieza a quedar la embarrada, localmente hablando, porque no puedo colocar límites, porque yo me hago cargo de tal y tal cosa en la casa, y uno revisa, y a veces eso es una lealtad que él nunca debió tener, una lealtad casi como de hijo marido, ya. Como digo, no sé si será tu caso, pero ahí es complejo, porque si la persona no revisa qué pasa, podría estar dañándose a sí mismo, dañando a su mamá, dañando a la otra persona. Y hay muchas cosas que, si reflexiona, quizás se dé cuenta que ni siquiera pasan por su persona. Cosas como cuando hay mamás o papás, pero yo lo veo más en mamás, en suegras, que es como: es que tú me estás matando, tú me vas a dañar porque tal y tal cosa. Y es como, hay que saber, lamentablemente, que uno va por la vida y muchas veces daña a otros sin quererlo, y hay cosas en las que uno puede tomar conciencia y mayor grado de intencionalidad o no, pero el que la persona, la mamá, de alguna forma plantee que X situación y que le coloque límites es para dañar, si no tienes la intención de dañar, ya se equivocó. Segundo, tú puedes querer con todo el corazón cuidar mucho la forma en cómo tú dices las cosas, tratar de que la persona no se vea dañada de alguna forma, pero está en esta señora, con las pocas y nada herramientas que quizás tiene de regulación emocional, que se haga cargo de eso. Y en algunos casos es, lamentablemente, tocar ver que la persona, aunque batalee, como dicen por ahí, se haga cargo desde la adultez. Es complejo porque uno dice, la señora debiese regularse, ser capaz de regularse, analizar sus acciones, pero no toda la gente
quieren y tienen esa posibilidad, y eso también es real porque no todas las personas partimos de la misma base. Tú misma lo planteas con que tienes una familia, una relación con tu familia de origen distinta. Y hay personas que, como digo, no han tenido acceso a generar otro tipo de reflexiones, a, no sé, ir a terapia, hablar en grupos de apoyo, con otras suegras, etcétera, etcétera. Ahora, no es tu responsabilidad hacer que esta persona se haga cargo de eso, claramente no, porque no es tu mamá, segundo, porque puede que simplemente estés harta de toda esta situación. Pero tampoco le corresponde a este hijo, y el que el hijo se dé cuenta que no le corresponde arreglar cosas de la mamá para él sentir que puede estar tranquilo en una relación de pareja y apoyar a su pareja, tampoco tiene por qué pasar por él, pero sí sería interesante que lo revise. Y yo como recomendación te daría que expongas que esto a ti no te hace sentido. No digo que plantees un ultimátum porque no sabemos las condiciones, pero darle a entender que eso que a él le ocurre es totalmente válido, que él puede no saber cómo abordar esa situación, pero que él no tiene por qué hacerlo a solas. Pero no hacerlo a solas no significa que lo vayas a hacer tú necesariamente, sino que buscar espacios profesionales, buscar información. A veces uno encuentra a lo mejor información en fuentes confiables fuentes de información, valga la redundancia. En algunos casos es que él esté en un proceso de psicoterapia individual para ver qué le pasa a él con sus propios límites, ver qué es lo que quiere o no realmente la relación, porque dentro de esto que tú me planteas y esto de yo no saber en qué etapa se encuentran, es que estas cosas generalmente van minando la relación. O sea, lo más frecuente es yo siento que esta persona me agrede o me transgrede y mi pareja no me cuida al no establecer límites, no me cuida al decidir como persona adulta hacerse cargo de lo que está ocurriendo en su relación de pareja, y eso hace que yo me sienta sola dentro de la relación. Y esas cosas ocurren y después andamos llorando, como dicen por ahí, lo que es lamentable porque a todos nos puede ocurrir, y después llegan muchas veces al espacio de terapia de pareja cuando ya es demasiado tarde, cuando el daño ya está hecho. Entonces no sé en qué estarán, pero son cosas que se pueden trabajar. En esta situación, como digo, si estamos hablando de situaciones en las que te transgrede y no la opción 1, que era como la más liviana de resolver, lamentablemente es blindarte ante ese tipo de situaciones. No debiese ser así, o evaluar el dar un paso al lado, ¿ya? Es lamentable, pero como digo, no sé el calibre de esta situación. Ahora, lo más importante, y yo creo que es como lo que me interesa, que es con lo que te quedes y que muchas personas se queden, es que podemos no saber cómo afrontar las cosas, pero otra cosa muy distinta es hacerse los locos. Ya, yo puedo no saber hacer algo, me da miedo afrontarlo, pero entiendo o veo que si no me muevo, algo va a ocurrir, y en ese algo va a ocurrir es que mi pareja se va a cansar, que va a generar un cierto grado de resentimiento hacia mi persona, que me puede llevar a perder lo que es esto que estamos construyendo y que yo considero que es tan bonito. Las personas no somos perfectos, como yo he dicho muchas veces, nadie nace sabiendo cómo ser y estar en pareja. Yo no lo sabía, hay muchas cosas que no sé. Si ustedes probablemente cambiaran quién es mi pareja actualmente, probablemente tendría que desarrollar a lo mejor otro tipo de herramientas, a no ser que eligiera una persona con las mismas características. Lo digo porque obviamente en cada vínculo nos toca conocer una persona distinta, con historias distintas, y dentro de eso hay cosas que la persona nos activa en base a nuestra historia de vida y que a lo mejor con otras parejas no nos ha ocurrido. Entonces, como digo, esto de tener un relativo es muy importante, pero también lo complejo de esto y las reflexiones que suelo hacer yo dentro de este espacio del podcast es que el que uno pueda generar cierto tipo de reflexiones no viene dado, responde al contexto. También responde, y un punto que se me olvidó decir aquí, es cuál será el beneficio para él como pareja de no colocarle el límite a la mamá. Y suena raro, porque en algunos casos el beneficio son beneficios positivos. A veces son beneficios positivos como de yo no le digo nada, entonces recibo dinero, me hacen la comida cuando mi pareja no está, me lavan la ropa, me tratan bonito y no sé qué cosa, bla bla bla, alimentan mi ego, entre otras cosas. Y en otras cosas el beneficio es la ausencia de algo negativo. Y suena un poco contradictorio, pero es la ausencia de un malestar, la ausencia de tener que lidiar y aguantar, porque decido aguantar la reacción negativa, violenta, el maltrato de esta persona que me crió y así. Entonces, eso no siempre es fácil de ver. Y cuando se suele ver, tampoco es fácil siempre de saber qué hacer con eso. Pero lo importante es que hay espacios donde uno puede buscar de alguna forma puntos de vista o formas de abordarlo. Si ustedes estuvieran en terapia de pareja,
Lo planteo así porque lo que tú me estás describiendo responde a algo de la dinámica relacional. Podría ser algo individual con esto que te digo, que no sé realmente si esto tiene que ver con las expectativas que tenías, no más de cómo tenía que ser tu suegro o no, pero yo veo que gran parte de esto es relacional, porque tú estás planteando que esto ocurre dentro de una dinámica donde esta persona desde su posición te ha entregado un cierto tipo de respuesta que está siendo insuficiente acorde a lo que cada uno necesita. Lo digo porque yo no sé cómo él se siente en este tipo de situaciones. Yo podría pensar, porque suele ser lo más frecuente, que él se siente triste, agobiado, frustrado, desesperanzado. Es como lo más frecuente, como digo, de él no saber cómo afrontar esto y ver que o su mamá lo pasa mal o que tú como pareja lo ves mal. Entonces es algo que ocurre a nivel relacional y podrías tú ir a un espacio de psicoterapia individual para poder entender mucho más este contexto, qué es lo que tú consideras que puedes hacer desde tu individualidad, si hay que repensar cosas, flexibilizar ciertas cosas para contigo, para con esta suegra y como para con la relación de pareja, o si es que no quisieras o no pudieras ir a un espacio de terapia de pareja, que desde lo que podríamos analizar en conjunto, con lo poco y nada que tú podrías a lo mejor, porque acá no hay falta mucha información, pero con lo poco que tú a lo mejor podrías decirme a partir de preguntas que yo haga para conocer la dinámica y conocer su comportamiento, que tú lleves algo de ese análisis a la dinámica de pareja, con el objetivo de que esta persona pueda, tú le sembrando el bichito un poco de la curiosidad o algo así, tomar acción. Pero eso en algunas ocasiones es bastante desgastante, así tal cual, porque esto es algo de dos y no es la idea tampoco que seas tú la que le diga todo el tiempo qué hacer esta persona, para nada, a no ser que tú conscientemente quieras hacer eso sabiendo que puede llevarte a algún tipo de desgaste, pero eso ya está en ti. Pero si yo lo recibiera en un espacio de terapia de pareja, claramente empezaríamos tratando de indagar qué es lo que hace que cada uno esté ahí, que trataríamos de identificar la dinámica como tal, aclarar mucho mejor, de mucha mejor forma lo que son estos portarse mal contigo, los límites, indagar qué es lo que hace o que cueste como tal, si ocurre siempre, cuándo no, si es que ha habido algún intento de reparar o de gestionar esto de una forma distinta, qué es lo que ha ayudado, qué ha servido para eso, qué cosa no ha servido, y ver qué es lo que uno puede proponer. Obviamente desde, como digo, ese espacio, tratando de cuidar lo que cada uno siente que puede hacer en un momento dado, porque obviamente yo les he hablado de esto en videos anteriores, a veces lo que es la agenda personal, es decir, lo que uno se crea como profesional de los tiempos, la expectativa de hacia dónde tendría que avanzar el proceso terapéutico, las dinámicas de la pareja, puede que sea muy distinto a los ritmos que tenga esa pareja como tal. Entonces, por eso digo que siempre tratando de resguardar lo que realmente ustedes puedan necesitar. Y si es que es pertinente y se identificara y que suele ser frecuente en este tipo de temática, es que una de las partes, probablemente él, pueda acudir a algún tipo de espacio de psicoterapia individual. Digo que suele ser frecuente, podría no ser el caso de él, porque nuevamente no tenemos respuesta a la opción A de la expectativa, opción B de que esta persona realmente te ha hecho daño de forma bien evidente. Es que podría ser lo que ocurre en el caso frecuente, que suele ser la opción 2, que él tenga un tema con establecer límites. Quizás no le ocurre solamente en este tipo de situaciones, quizás le pasa en el contexto de trabajo, quizás le pasa con amistades, o simplemente es con esta persona y hay algo con mayor profundidad por revisar y a trabajar de forma individual. Pero eso es lo que te puedo decir, porque como digo, me falta muchísima información, pero creo que igual he abordado hartos temas que tienen que ver con que es validarte en lo que a ti te pueda generar de incomodidad o de malestar, en que no es lo mismo las expectativas que tú puedas tener y que te correspondería a ti a revisar versus lo que pasa a nivel dinámica relacional, donde si algo se identifica ahí es que él debiese trabajar qué le pasa a él colocando límites. Y otro punto que no se me puede olvidar es, si efectivamente esto se planteara en la dinámica relacional, estaría también en qué tanto tú le permites que lleve a cabo este intento de ¿cómo decirlo?, de establecer los límites con esta persona, con esta suegra, respetando sus tiempos. Ese es otro desafío que no podemos ignorar. Lo digo porque no es solamente su trabajo, sino también va a estar en ti en observar a partir de lo que esta persona
quiera y pueda decidir trabajar en torno a esto, que tú estés recepcionando eso que esta persona está haciendo, que reconozcas, que agradeces que se esté esforzando en ese aspecto, porque si no consideramos eso, esto se puede tornar una dinámica de puro criticar y no es la idea tampoco. Ahora, yo con esto no digo que eso sea algo fácil, porque generalmente, como digo, lo que yo suelo ver es que las parejas llegan muy desgastadas, no llegan desde el aspecto preventivo en la mayoría de los casos. Sí, gran número sigue llegando, o sea, cada vez más llegan personas de parejas desde lo preventivo, antes de irse a vivir en pareja, o antes de que esta situación escale más allá, o antes de tener hijos, hija, por ejemplo, pero no suele ser la norma. Generalmente las parejas llegan cuando ya están mucho más agotadas y es lamentable. Dicho esto, pasaremos a la última pregunta que nos queda. Y esa es... esta la verdad es que yo cuando la leí tenía varias, o sea, no es que tuviera varias aristas, sino que la forma en cómo me lo describieron, yo me sentí así como como una telenovela. Pausa para sorbito de agua. Ahora sí. En esto de la telenovela, que perdón si lo digo así, pero es porque es como lo que suele aparecer en televisión que yo no veo hace años, pero es como, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, había un programa donde ponían cosas de este estilo, pero bueno, dice, a ver si lo encuentro, porque este es el que tiene el relato más largo, pero la respuesta no es tan larga. Sí, aquí lo tengo, dice: hola, llevamos 12 años casados, tenemos 2 hijos en la básica. A finales del año pasado me habló la apoderada de uno de mis hijos para decirme que la mamá de una compañera de curso le había dicho que mi marido andaba con otra. Como esa apoderada no tenía confianza conmigo, no se atrevió a escribirme, pero le contó a la que me lo dijo a mí. Lo que me dijo fue que la vio por un local cerca de la comuna, entre paréntesis, no diré cuál. Que bueno, porque yo en el formulario puse que ojalá no pusieran nombres, no pusieran datos geográficos que permitieran identificar ni doxear a la persona, así que muy bien, tarea entendida. Dice: nosotros vivimos lejos de ahí. Como no estaba segura de si era o no él, le tomó fotos y después se las mostró a la que me contó a mí para que le dijera si era o no. Sí era. La mina con la que estaba era una colega de trabajo con la que habíamos compartido en un almuerzo que hicimos en nuestra casa como para recibir a un nuevo colega de trabajo. Cuando me enteré y vi las fotos me quería morir. Me dio un asco horrible y casi vomito. Horrible lo que me describes. Todo eso pasó cuando íbamos en el auto camino a la casa con mis papás porque habíamos quedado en celebrar el cumpleaños de mi mamá todos juntos como familia y después con mi marido nos iríamos a la casa de unos amigos. Aguanté toda la celebración comiéndome la cabeza y entre medio llamaba a mis amigas para contarle y que me ayudaran con la situación. Tenía ganas de pegarle a mi marido, pero claramente no lo hice. Qué bueno que no lo hayas hecho porque eso claramente no es una forma de gestionar las emociones, ¿cierto? De forma ni cuidadosa ni para ti, ni para tu esposo, ni para tu familia, es decir, tus hijos, ¿ya? Entonces, qué bueno, porque no hay que pasarse al lado ilegal y hay otra forma de resolver los conflictos, pero entiendo lo que me expresas de esta rabia que sentiste en ese momento. Y la sensación claramente muy visceral, como de las ganas de vomitar. Todo eso pasó... eso ya lo leí, dice. Sí. Después una queda de loca y quizás cómo se distorsiona todo. En fin, después de dejar a los niños con mi mamá, nos fuimos donde mis amigos, pero a la entrada lo encaré. Quedó la garabato, derivado de la palabra caca. Lloré, lo puteé y él se disculpó. Me prometió cielo, mar y tierra y bueno, ya han pasado varios meses y sigo casada. No sé si debería terminar, yo no quiero, él me dice que ya no está con nadie más, pero cuando quiero tocar el tema dice que ya ha pasado, que no es necesario revisar el pasado, hay que avanzar. Como que justo gritó una niña, así como una vecinita chica. Lo releo, dice: no sé si debería terminar, yo no quiero, él me dice que ya no está con nadie. Sí, no sé, como que me trabé, ya yo creo que es la hora, que ya he hablado mucho. Dice: no sé si debería terminar, yo no quiero, él me dice que ya no está con nadie más, pero cuando quiero tocar el tema dice que ya ha pasado, que no es necesario revisar el pasado y que hay que avanzar. Ha mejorado mucho como papá, antes no hacía nada en la casa, yo reconozco que lo permitía también. Ahí gritó la niña, no sé si el micrófono lo habrá escuchado. Dice, ha mejorado mucho como papá, antes no hacía nada en la casa, yo reconozco que lo permitía también, una trae cosas machistas, obvio, y me gusta todo eso que hace por los niños, pero no sé, algo no me cierra. A mí me da ansiedad cuando sale, pero a veces se enoja cuando me cuesta lidiar con eso. Tampoco me dan ganas de estar con él.
como que no me calienta como antes. Él se frustra, dice que ha mejorado como papá, que no entiende por qué me sigue pasando esto. Yo algo he visto de tus videos sobre el deseo sexual, pero no sé, quiero que me des una respuesta directa, aunque sé que esto no es terapia ni nada. Gracias por lo que haces. Y agrega otra información, dice: además le ha pasado que no se le para y dice que es porque yo no lo busco. No sé si tendrá algo que ver, pero tampoco sé si tengo energía para ayudarlo con eso. Muchísimos puntos. Agradecida de lo que fue tu pregunta, porque es bien completa y nos da muchos elementos que son extremadamente frecuentes también. Aquí se juntaron todas las personas pues poniendo ideas como esta, porque sí, suele ser muy frecuente. Y esto, aquí les voy a hablar acerca de los procesos de reconstrucción de la confianza post a infidelidad, que son cosas que yo ya he hablado en otros videos. Y qué bueno que hayas estado escuchando los videos, agradecida por eso, corazoncito. Y también mencionar temas relacionados con deseo sexual y temas de lo que a él le puede estar pasando, ¿no? Considerando que no tengo nada de información, pero que pueda servir como puntapié inicial para realizar cierto tipo de preguntas. Y lo primero es: lamento mucho tu situación, lamento mucho que te hayas enterado de la forma como te enteraste. En el mejor de los casos, a uno le gustaría vivir vínculos lo más transparentes posible dentro de lo que son los acuerdos de una relación de pareja como la que tú has planteado, que es el matrimonio, una relación monógama cerrada, exclusiva como tal. Y eso no ocurrió y hubo transgresión de la confianza. Y como digo, es lamentable. Respecto a las reacciones que tuviste, son reacciones totalmente esperables, son de las reacciones más frecuentes que yo suelo escuchar dentro del espacio de terapia de pareja y psicoterapia individual. El shock inicial, como dicen por ahí. Y hay varios puntos, porque primero tú dices si terminar o no. Yo no soy nadie para decirte que termines, porque claramente yo no te conozco, no soy dueña de la verdad y tampoco me veo con la moralidad de decirle a alguien que tome una decisión a partir de eso. Una cosa es que yo te pueda plantear los distintos tipos de escenarios que pueden existir, o que tú puedas tomar, y otra cosa es lo que tú vayas a hacer con tu vida. Y eso es lo que yo le planteo muchas veces a las personas. ¿Por qué lo digo? Porque esto de terminar o no, como digo, yo no soy nadie. A veces hay personas que dicen: no, yo quiero mejorar esta relación porque la persona dice que está arrepentida. Perfecto, bienvenido sea. Hay personas que dicen: no, yo quiero reevaluarlo porque tenemos hijos y quiero preservar la visión de familia. Ok, perfecto. Vamos revisando entonces. En cada una de esas opciones nosotros revisamos. Y en esa, por ejemplo, de la preservación de la familia, uno revisa cosas como, aparte de explicar el panorama general que podría implicar el iniciar un proceso de reconstrucción de la confianza, es si es algo que tú realmente valoras, bien, pero hay cosas que debiesen, en el mejor de los casos, intentar llevarse a cabo para justamente cuidarte a ti, cuidar lo que es la relación de pareja, orientar este proceso de la reconstrucción de la confianza de una forma positiva, para evitar que simplemente te veas en una relación infeliz, insatisfecha, donde no esté siendo validada, porque hay ignorancia claramente. No digo que sea mala persona esta persona, porque no sé qué la llevó a cometer la infidelidad, y porque desde la ignorancia las personas no saben muchas veces qué esperar del proceso de la reconstrucción de la confianza, y eso puede llevar, como digo, a que te desvaliden sin que sea lo que la persona a lo mejor quiere, si es que muestra arrepentimiento. Y también, como digo, estas de las reflexiones del tema de las familias, porque sí hay gente que quiere preservar la familia, uno no es nadie para decirle eso, pero si vamos a andar en dinámicas que son nocivas, donde nos vamos a andar reprochando todo a puertas afuera, a viva voz, cuando eso le repercute a las infancias, la verdad es que no es una decisión muy saludable, ni para ti, para tu visión de lo que tú quieres construir como una familia, ni para estos hijos o hijas que no sé qué edad tendrán. Bueno, aquí de la básica me mencionabas, que no les sirve como modelo como tal. Para nada. Ahí uno muchas veces plantea, en algunos casos, es mejor papás separados que se lleven bien y que muestren cariño y formas saludables de relacionarse, versus una nocividad que en algunos casos hasta les salpica directamente a través de ellos ser violentos con sus hijos. Que digo que no sea tu caso porque yo no conozco nada de eso, ya, pero es para ponernos en contexto. Entonces, a partir de eso, varios puntos. Primero, haz lo que yo les suelo plantear a las personas. Nuevamente, pueden, si quieren, ir a revisar el video que tengo acerca de infidelidad. Como digo, no vamos a indagar en los motivos, es decir, qué motivó a esta persona a ser infiel, porque no lo sabemos. Generalmente, así muy en popurrí, muy a grandes rasgos, la gente suele pensar automáticamente es porque hay algún tipo de insatisfacción en la relación de pareja. A veces sí, otras veces no. Es que yo no soy suficientemente atractiva o buen partido, no sé qué. A veces ocurre por eso, porque la persona dejó de sentir un cierto grado de atracción hacia ti, y otras veces no tiene nada que ver contigo. Y si efectivamente fue porque algo de esta persona que veía en ti dejó de verlo,
no justifica de todas formas, nos permite entender, pero no lo justifica, porque en el mejor de los casos la persona tendría que haber sido lo suficientemente honesta consigo misma, armarse de valor y plantear: esto me está pasando contigo y eso está repercutiendo en que a lo mejor estés buscando estar con otras personas. Entonces, como digo, son decisiones. Al mismo tiempo, nuevamente, nosotros no somos seres monógamos por naturaleza, pero él tuvo un acuerdo y decidió mantenerse en la monogamia, y eso pasaron cositas. Y a la gente en general no le explican qué es lo que puede hacer para poder gestionar eso cuando decide llevar a cabo esta monogamia del matrimonio. Entonces, ¿qué pasa con esa situación? En el proceso de la reconstrucción de la confianza pasan muchas cosas. Esto yo se lo suelo explicar mucho a las personas. Pasan muchas cosas. Cosas como que nadie te puede asegurar que el que tú intentes iniciar un proceso orientado a reconstruir la confianza de por sí impacte positivamente en ti, en la otra persona y en la relación de pareja. Nadie te puede asegurar eso, porque todas las personas son distintas. Nadie te puede asegurar eso porque no hay tiempos tampoco. Yo he mencionado en videos anteriores que he visto todo tipo de escenarios. He visto gente, un matrimonio, he visto relaciones de parejas que, no sé, esto lo abordan en 4 o 6 meses, o confiamos, todo funciona súper bien, que yo ya les voy a explicar qué es. Y después hay personas que pasan 6 meses y lo pasan terrible, aparecen detonantes entre medio, una de las partes no fue del todo honesta y siguen habiendo infidelidades, o en verdad los detonantes son demasiado difíciles de gestionar. A pesar de estar con un cierto tipo de apoyo, la persona ya no da más, todo súper bien 1 año, 2 años, pasan 10 años y a los 10 años nuevamente hay algún tipo de detonante y no se gestiona de buena forma y queda el escándalo y vuelven a terapia de pareja, o si ocurre y recordamos todo lo que aprendimos en el proceso anterior y hacemos frente a eso y después lo sobrellevamos. O sea, hay una multiplicidad de formas de afrontar esto, es decir, de consecuencias, de tiempos distintos, que nadie te puede asegurar cuál puede ser tu caso en el de esta persona. Entonces eso ya nos dice muchas cosas, como que todas las partes necesitan cosas distintas. Entonces, en el proceso de la reconstrucción de la confianza, primero uno tendría que detectar bien en qué nivel se transfirió esta confianza, porque aquí yo veo mucho reproche, veo mucha validación de: es que ya ha pasado tiempo, es que no hay que revisar el pasado y hay que avanzar. Es totalmente válido que tú como persona te posiciones desde el seguir avanzando, ok, cada uno vive su vida como quiere. El tema de eso es que no te puedo obligar a eso, porque él no fue la persona que vivió esta situación, no fue la persona que se vio herida. Con esto no estoy diciendo que esta persona no haya sufrido, porque no tengo cómo saberlo. Las personas que son infieles a sus parejas, muchas sí sufren de alguna forma, y hay gente que dice: ay, pero no le costó nada ser infiel. No lo sabemos, ya, pero hay gente que sufre, desde el que sufre cuando se da cuenta que le hizo daño a su pareja, de que sufre cuando se da cuenta que se ve como una persona que hace algo que nunca pensó que podía hacer, el costo social, etcétera, etcétera, o otras cosas, ¿ya? Entonces, pero no fue esta persona la que transgredió esa confianza, entonces no tiene cómo saber cuáles son tus ritmos. Segundo, o tercero, ya no sé qué número voy, desde la ignorancia, probablemente no sabe que estas cosas toman tiempo para algunas personas, que esos tiempos nadie los maneja, como dicen, los tiempos son de Dios. No sé si tú crees en Dios, pero es por decirte un dicho. Entonces, bajo esa idea no es lo mismo decir: no, es que esto ya pasó, es que hay que centrarse en el futuro, versus: entiendo que está siendo difícil para ti, a mí me gustaría que estos tiempos fueran distintos, pero entiendo que no puedo manejar los tuyos. Voy a tratar de estar ahí para que resolvamos y veamos qué es lo que está ocurriendo, que te está generando esta inseguridad o que está haciendo que no estemos del todo nuevamente conectados. Es distinto eso, porque hay un validar, hay una apertura a poder revisar un poco qué es lo que está pasando realmente y qué podemos mejorar y construir. Entonces, ese como primer punto, que estén en tiempos distintos, ¿ya? Y nuevamente un profesional tampoco te va a decir cuánto te vas a demorar, porque no lo podemos estimar. Ahora, ¿qué otra cosa ocurre? Esta persona, dentro de esto de no sé si la queja o algo así, plantea esto de que estoy siendo un buen papá. Genial que esté siendo un buen papá, genial. Lo digo porque a nadie se le enseña a ser padre ni ser madre, y no todas las personas vienen con las mismas crianzas, no todas las personas tienen los mismos valores, no todas las personas vienen con las mismas ideas respecto a cómo llevar a cabo la crianza. Y quizás en la forma en cómo esta persona lo llevaba, o incluso tú, porque tú dices algo del machismo y que antes tú no permitías que hiciera cosas, claro, podía ser que se juntaron dos personas que llevaban a cabo la crianza de una forma poco equitativa,
Y es súper frecuente eso. Y como digo, no diga que sea algo malo por sí solo, porque esto hay que verlo caso a caso. Y hay gente que le acomoda dinámicas que a veces son asimétricas. Es un poco raro decirlo así, porque eso en algunos casos lleva a situaciones de violencia, lo sé. Pero en otros casos funciona bien y hay gente que está dispuesta a, de alguna forma, hacerse cargo de las consecuencias que eso puede implicar. No he visto casos perfectos asociados a eso, generalmente suele ser lo contrario, pero hay gente que abiertamente decide vivir de esa forma. Complejo. Pero ¿qué pasa? Que eso que está describiendo, y que bueno que ahora hayan transitado o estén transitando una crianza que sea más equitativa, pero no está abordando lo que ocurrió. No lo está abordando. Y eso me toca decirlo muchas veces en el espacio de terapia de pareja. Tú puedes tener todas las intenciones de ser el mejor papá del mundo, de ser el mejor amigo del mundo, el ser buen anfitrión cuando esta persona recibe amistades, bla, 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 colegas de trabajo, todo lo que tú quieras. Pero estamos hablando de niveles distintos, ¿ya? Y yo no sé si tú no te das cuenta o eres ignorante. Generalmente es por un tema de ignorancia, la verdad. Eso es lo que yo suelo ver. A veces hay pocos casos que sí me ha tocado ver que es porque realmente hay un tema de ser sinvergüenza, simplemente hacerse el loco o la loca. Pero la mayoría de los casos es ignorancia, donde se cree que con cierto tipo de acciones se está haciendo actos reparatorios, pero realmente es un nivel que es totalmente distinto. Aquí la transgresión de la confianza no fue porque tú en algún momento dejaste de ejercer este rol de padre como lo estabas haciendo. Estamos hablando de que tú transgrediste el aspecto de la pareja. No es lo mismo. Que en paralelo se dé, que a lo mejor ahora hay reflexiones y quieran cambiar esto, ok, pero no es lo mismo, no es el mismo nivel. Y eso ante mis ojos es extremadamente evidente. Entonces, si no lo han visto, ahora lo estoy visibilizando. Siguiendo entonces con esta misma idea, que digo, genial, se valida y todo, pero no es el eje en el que se generó esta transgresión. La idea sería llevar a cabo una serie de actos reparatorios. Y eso yo no sé si ustedes lo han hecho, no sé qué tanto han hecho, porque aquí me lo describes, o yo al momento de leerlo lo entiendo como que estos actos reparatorios fueron esto de ser más activo en el rol de padre, pero no sé qué pasa en la relación de pareja. Entonces, cuando estamos en terapia de pareja, en este proceso de la reconstrucción de la confianza, está el que la persona que ha herido a la otra lleva a cabo una serie de propuestas de actos reparatorios que vayan en la línea con el nivel en el que se generó la transgresión. Si hay otros que pueden aportar, como el ser bien padre, bienvenido sea, lo agregamos, pero tiene que existir, y eso tiene que ver con qué límites le ha colocado a esta persona con la que hubo infidelidad, qué cosas puede plantear para que tú te puedas sentir segura dentro de la relación de pareja, dentro del matrimonio. Esto no estoy diciendo que tengan que ser actos de control o cosas por el estilo, no. Los ejemplos que ustedes puedan dar de propuestas, tanto que él proponga, tú propongas, se lleve algún tipo de consenso donde esa persona tiene que revisar también que lo que propone sea algo que sea viable, que sea algo que se pueda evaluar, que esté sujeto a modificación, y que sea algo que siente que no es algo con lo que se transgrede, porque generalmente la gente, bajo esto, como yo decía en las preguntas anteriores, bajo la emocionalidad dice, entonces voy a borrar todas mis redes sociales, por ponerles un ejemplo que puede que no sea el tuyo. Y hay gente que lo puede hacer, pero la mayoría de la gente no puede hacer esas cosas. Entonces, si vamos a prometer algo, que sea algo que se pueda cumplir, que se pueda revisar, y que sea lo que realmente siente la persona, que no es tampoco un castigo totalmente extremo para ser una persona mártir o algo por el estilo, porque en algunos casos también se tornan dinámicas muy autoflagelantes, o que la otra persona también se aprovecha. Entonces, como tú me hiciste sufrir, tú también tienes que sufrir, y se vuelven muchas veces dinámicas muy nocivas que tenemos que evitar en el mejor de los casos. Siendo coherente con tratar de vivir desde esta idea del cuidado. Entonces, ese como punto importante, donde también esta persona va a tener que respetar los que son tus tiempos, y respetar tus tiempos de que te haga o no te haga sentido estas propuestas, estos actos reparatorios, tener paciencia en cuanto al tiempo en el que podamos darnos cuenta que efectivamente estos actos reparatorios sí sirvieron. La gente en general es bastante ansiosa y se apura, que es totalmente comprensible porque a la gente no le gusta andar sufriendo, pero acelera, ¿no? Pues si yo llevo 3 semanas haciendo esto, es como, sí, pero nada nos dice que en 3 semanas esta situación ya se reparó, la persona lo olvidó, porque no lo va a olvidar. Y eso es un punto importante. La gente cree que el proceso de reconstruir la confianza en una relación de pareja posterior a una situación de infidelidad es olvidar lo que ocurrió, y nunca ha sido ese el objetivo. Nunca ha sido. Entonces, porque no se puede olvidar como tal, sino es, vamos a trabajar en prevención de recaídas, que esta persona pueda entender que la llevó a llevar a cabo esas acciones para evitar, cómo reducimos la posibilidad de que esto vuelva a pasar, y hay todo un trabajo interno de su parte. Mientras en paralelo la otra persona también le va a tocar trabajar en recibir estas propuestas y esforzarse. Y hay otro punto que ya he hablado anteriormente, que tiene que ver con la regulación emocional.
Y eso tiene que ver con que, si bien desde el aspecto relacional, cuando la persona siente inseguridad, siente ansiedad, se va a proponer que con estos actos reparatorios de parte de la pareja y estos intentos de llevarlo a cabo, alivia algo de eso, con la actitud de validación, de escucha, de entender que la persona no está sintiendo ansiedad por joder, porque la gente cree que la gente lo hace por joder. Yo escucho es muy frecuente que una de las partes, sobre todo la querida o la otra, no solamente haga alusión a, pero esto ya pasó, sino también es ¿hasta cuándo vas a dejar de hacer eso? Y es como, no es una cosa a propósito, o sea, yo no pongo las manos al fuego por nadie. Hay gente que a veces sí efectivamente dice ciertas cosas para dañar a la otra persona, pero muchas veces lo que yo suelo ver es que la ansiedad, la respuesta ansiosa es porque hubo un detonante como tal y el cuerpo está resentido, la mente y el cuerpo se ponen en estado de alerta ante una posible amenaza, como fue efectivamente esta develación de información. Entonces, ojo con esas cosas. Y si bien, como digo, la idea es que la persona esté con una actitud de escucha, de validación, de entender qué está haciendo y que ahora esta persona se esté sintiendo detonada por algo y todo el tema, y trabaje en eso, también va a estar el aspecto individual, donde, como digo, la persona que ha sido herida va a tener, en el mejor de los casos, que estar dispuesta a acoger estas propuestas de actos reparatorios, tener tiempo también para evaluar si es que le hace o no le hace sentido, si es que esto está teniendo un impacto, pero también hay un trabajo individual de, si además estas respuestas están siendo muy intensas, yo aprender y adquirir herramientas para gestionar emocionalmente lo que me ocurre. Gestionar esa ansiedad, porque no siempre va a estar quizás la otra persona para poder ayudar a eso. Y eso quizás también tenga que ver con revisar por su parte qué consecuencias o secuelas ha tenido para su autoconcepto, ha o no intensificado inseguridades. Lo digo porque muchas personas tienden a compararse con la persona con la que se le fue infiel. Y ahí hay un tema individual de qué tanto mi valía personal está viéndose afectada por la elección de esta otra persona en X contexto, de traición, etcétera, etcétera. Y dentro de eso también hay que considerar que una de esas, como digo, áreas que se ve afectada es el ámbito de la sexualidad. Y ahí paso al otro tema, ¿ya? Porque, como digo, hay un video específico acerca del tema de la infidelidad y quería mostrar, como digo, qué es lo que suele ocurrir, qué hace que a lo mejor esta persona no sea consciente de lo que sus palabras están diciendo y que puede ser que hayan cosas que no se estén abordando. Yo probablemente pensaría que hay cosas que no se están abordando porque es lo que suele ver, que la gente no aborda todo esto porque no se le ocurre, no lo ve, pero también podría ser que sí esté ocurriendo, pero hay otras cosas que quedan dando vuelta, que no sabemos cuáles son porque no tengo más información. Pero una de esas áreas que se ha afectado es el ámbito de la sexualidad. Yo lo he mencionado en videos anteriores en cuanto a los niveles de deseo sexual. Eso puede ser muy variable de persona a persona, de relación de pareja a relación de pareja. En algunos casos hay personas que a lo mejor sienten que ha habido una disminución en cuanto a sus niveles de deseo sexual, ya sea por cosas médicas como tal, que no se han revisado, y otras veces por aspectos de la relación. Y tú me planteas aquí que no me calienta como antes. No es raro que no te caliente como antes. No es raro, no digo que eso le vaya a pasar a toda la gente a la que les fue infiel, porque al contrario, hay gente que a mí me ha dicho, a partir de esta situación, ahora más ganas tengo de estar con esta persona, y uno no es nadie ni nada para decirle que eso no puede ocurrir, ni que está bien, ni nada. Y realmente la gente eso muchas veces lo suele vivir con un poco de contradicción, y es como, pero si me hizo daño, ¿por qué me pasa esto? Vaya a saber uno qué ocurre internamente con esta idea de que la persona estuvo con otra, y que me pasaron cosas, de que ahora yo quiero ser la persona elegida, y siento que así, como que siento que, no sé, hasta cosas como de posesión o cuestiones así, o de venganza, vaya a saber uno, pero como digo, estas cosas se activan de formas que a veces uno ni siquiera se da cuenta, o en algunos casos esto, para algunas personas, por muy contradictorios que les pueda sonar, también a veces genera en sí un autoconocimiento, o mejor dicho, genera una apertura para revisar un poco qué es eso que a mí me genera un cierto grado de interés. Y en algunos casos eso puede llevar a que personas digan, a lo mejor yo nunca me había planteado la posibilidad de, no sé, el interés en ver cómo mi pareja está con alguien, o saber que puede estar con otra persona y que puede estar conmigo, o que esta persona no sea al contrario, que yo esté con más personas, etcétera, etcétera. No tiene por qué pasarte eso a ti que estás escuchando esto, no tiene por qué pasar a la persona que hizo esa pregunta, pero eso ocurre, como digo. Estas cosas no podemos tener el control de todo. Entonces, dentro de esto, tú dices, no me calienta como antes. No es raro, desde mi punto de vista, lo digo en base como a lo que la gente me suele plantear, porque primero, tú tenías toda una narrativa en tu cabeza. A todo esto,
como yo les dije que a veces hay explicaciones médicas, orgánicas y cosas así, yo no tengo más información de esta persona. No sé si en paralelo está atravesando estrés, cambios a nivel corporal, por ejemplo, cambios hormonales, no sé nada de eso, nada de nada. Entonces, obviamente mi respuesta puede que sea escueta o totalmente limitada y errónea de lo que a lo mejor la persona necesita, y por eso yo les decía al principio del video que esto no reemplaza ningún espacio terapéutico. Pero si yo me centrara netamente en que antes sí te calentaba y ahora no te calienta como antes, posterior a esta infidelidad, yo podría pensar, quizás ya no ves a esta persona de la misma forma, simplemente, y esta persona ahora está asociada a estrés, está asociada a ansiedad, está asociado a una visión negativa, y lamentablemente la visión negativa de esta persona te está generando que no active ese nivel de deseo sexual o incluso atracción. Hay gente que le pasa que tiene una visión negativa como de yo, esta persona, aborrezco todo lo que es y por eso me dan ganas de estar con esa persona. Sí, hay gente que le pasa eso, en gusto no hay nada escrito, pero en este contexto no sería raro que no esté ocurriendo eso, al contrario, porque ya esta persona dejó de verse como un lugar seguro, por ejemplo. Se vio una persona desleal. A veces hay personas que mencionan cosas como, considerando que supe que esta persona estuvo con otra, lamentablemente siento que esta persona como que se ensució de otra, por ejemplo. Y hay todo un tema de creencia asociado del cuerpo, de con quién está la otra persona, o a veces hay cosas que simplemente no, es muy difícil de explicar, o por mucho que tú lo racionalices, hay gente que le genera asco, simplemente. Esta idea como de compartir cuerpos con la persona. Entonces yo no sé qué pasa ahí, pero si tú me dices que no te calienta, no me sorprende, sobre todo si es que estás sintiendo que hay una desvalidación o una minimización de lo que es lo que tú necesitas, y que es que la reparación se genere en un nivel en el que no se está reparando, ¿ok? Y eso como primer punto. Entonces, desde ya, si uno los viera, trataría de indagar un poco en qué es lo que se ha hecho, qué han intentado para resolver esto, y ver si en algún punto esto que está ocurriendo con tu deseo tiene o no que ver con eso. Porque como digo, yo no sé si hay otras cosas que están ocurriendo en paralelo. Y como digo, una respuesta un tanto escueta, pero creo que igual darte información. Y finalmente aparece esto de que dices, no se le para. Yo no sé nada del caso de esta persona, no sé, bueno, tú me decías ya más de 10 años casado y todo, pero no sé cuántos años tiene. Entonces, cuando dice que no se le para, pueden ser muchas cosas, desde que podemos estar hablando de cosas orgánicas, cosas médicas, por patologías, por un montón de cosas. Podemos estar hablando también que esto se genera a partir de lo que ocurrió, que eso es lo que yo no sé. No me lo dijeron. Yo no sé si esto es posterior a la infidelidad, o si al principio de la infidelidad pasaba o no pasaba. Lo digo porque podrían ser muchas cosas. Lo que suele ser más frecuente, y es lo que veo yo y que no tiene por qué ocurrirte a ti, son cosas como a partir de esta situación ha habido tanta crítica, cosas como eres un poco hombre, toda una denostación negativa hacia su persona por haber transgredido esta confianza y haber hecho daño, que de alguna forma su autoconcepto, es decir, cómo él se ve como hombre ante tu mirada, resulta algo muy crítico y afecta un poco en qué tan seguro se siente contigo dentro de ese espacio en encuentro sexual. Puede ser que algo de eso genere un cierto grado de ansiedad, y que de alguna forma eso no le permita estar en un estado que su cuerpo y mente requiere para poder generar una erección y poder tener la interacción, la relación sexual, la respuesta sexual y todo el tema. Eso suele ser muy frecuente, sentirse a lo mejor exigido. Y hago este nexo del sentirse exigido en el aspecto sexual con el sentirse exigido dentro de la relación, bajo esta misma idea como de, pero es que yo estoy siendo un muy buen padre, y se siente exigido porque no está viendo que ahí en verdad no había, bueno, sí había algo que exigir porque replantearon nuevamente cambiar la forma en cómo llevaban a cabo la crianza, pero se está sintiendo exigido en algo que a lo mejor no ha sido exigido o no se ha propuesto, que es reparar donde corresponde. Entonces, si no entiende eso, quizás lo siente con más presión y estrés le genera y ¡pum!, pasan cosas, no hay erección. Podrían ser otras cosas también, como que no hubo crítica simplemente, pero a lo mejor esta situación de infidelidad le afecta y por eso yo decía que a veces se sienten heridos, aunque uno diga, pero ¿cómo? Si dañó, bueno, ocurre, y eso hace que se esté viendo de una forma negativa que no le permite de alguna manera
mantener esa, como digo, mente, cuerpo, todo en ese contexto. A veces hay gente que siente que hizo mucho daño y eso hace que en ese espacio no se sienta con el derecho, la capacidad de poder generar un cierto grado de cercanía que permita la elección, a pesar de que pueden seguir viendo atractiva a la esposa, a la pareja, que no pase nada a nivel de salud y una serie de cosas. Entonces, claramente me falta muchísima información. Sí, importante cuando tú dices no sé si ayudarlo o no. Me parece totalmente comprensible y respetable que te puedas hacer una pregunta así, considerando que has sido tú la que lo ha pasado mal. No digo que él no, pero por las cosas que me describes, no es raro, porque si estás dudando en separarte o no, claro, yo creo que a partir de eso te podría dar información. Decido seguir, no sé, si sigo, ¿tengo el derecho o no de ayudarlo en esto? Tienes el derecho de no hacerlo, puedes querer involucrarte, puedes intentar hacerlo, pues te das cuenta que esto es demasiado para ti, totalmente válido. Como también yo podría pensar, si esta persona, una conclusión grande que me voy a pedir, es como un salto grande que puede que no ocurra, pero si uno dice, si esta persona no tiene un rol activo, yo asumiendo que no han pedido la terapia de pareja ni nada, si no tiene un rol activo respecto a cómo entender y de forma adecuada poder llevar a cabo estos actos reparatorios, y le está pasando que no tiene erección, ¿será que tampoco se está moviendo? ¿Será que no está tampoco teniendo un rol activo respecto a eso? Si no está teniendo un rol activo respecto a eso, es complejo. Ahora, algo que quiero agregar y que tú no mencionaste, porque tú no mencionabas, por lo que yo entendí, que a ti te afectara de alguna forma el que no esté pudiendo tener una erección, pero eso suele ser muy frecuente. Escucho mucho en consulta, no solamente todas las cosas que me has descrito, con muchos más detalles por supuesto, sino también mujeres que plantean, y ahora que ocurrió esta infidelidad, además me preocupa que no está pudiendo tener una erección, y eso me hace pensar más cosas, no ayuda a disminuir esta ansiedad, porque pienso que conmigo no está pudiendo, porque me fue infiel, porque no me consideraba atractiva, y ahora esto es una supuesta demostración de que esto es así, que además que no me quiere, y ahí nos pegamos un salto entre temas de atracción a otras cosas como amor, y que a veces no son canales distintos en la mente, o a veces se mezclan, pero no es siempre la misma forma para todas las personas. Entonces eso también es un punto, porque si a ti te llegara a afectar, cosa que no me has descrito, te llegara a afectar y tú ves que esta persona no tiene un rol activo para informarse respecto a lo que le está ocurriendo, que no tendría por qué no tener una erección, podría ser que esto de alguna forma también esté retroalimentando alguna idea en tu cabeza de que en verdad no eres suficiente como para que esta persona se esfuerce en reconstruir la relación, y eso vaya minando poco a poco lo que es el sentido tuyo hacia tu persona y hacia la otra persona, y vayan de alguna forma rindiéndose y dejando que las cosas pasen y que pasen las cosas y se acumulen hasta el fondo al punto que esto estalla. Y ocurre que en algunos casos la gente estalla por cosas que no tenían nada que ver, y si además tienen hijos, hijas o hijes, que ojalá no les salpique. Entonces, claramente mucho que reflexionar, muchísimo. A mí me gustaría tener muchos más detalles, por supuesto, ustedes lo saben, pero trabajo en esta pregunta y respuestas con lo que ustedes me mandan. Entonces, podría ser que haya más elementos que se me queden en el tintero, totalmente comprensible que eso pueda ocurrir, porque no soy un robot, como para tener todas estas ideas así en mente y poder abarcarlo todo, porque como digo, uno ve de todo, y esto claramente falta muchísima información, pero de todas formas espero haber podido responder estas. Respondimos solamente 4, hablo en plural siempre, pero digo, respondí porque quería dedicarle tiempo a cada una y porque no me da más el cuerpo. Así que me gustó la elección que tuve. Les agradezco nuevamente a las personas que autorizaron a que se pudiera colocar estas preguntas y yo responderles de forma abierta para las redes sociales, porque justamente era uno de los criterios que yo les coloqué, que eran preguntas anónimas y que esto iba a ser utilizado para redes sociales, el podcast y así. Porque dentro de todo, como digo, esto nos permite ampliar la mirada, conocer otros puntos de vista y también, quién sabe, si ayudar a alguien a la distancia que a lo mejor no se atreve a preguntar, no se atreve a pedir hora, no puede todavía económicamente, contextualmente, emocionalmente y así. Habiendo dicho esto, entonces, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Yo lo pasé bien, me divertí porque me gusta reflexionar, así yo me sentía como una película de espías, iba a decir, como hilando todas las posibles respuestas, y sobre todo espero que la forma en como lo haya podido responder
sea bien recibido. Todo lo que yo les planteo aquí siempre es desde un interés de tratar de ser cuidadosa, de querer contribuir de alguna forma. Si hay algo que consideran que a lo mejor se podría agregar como punto de vista, bienvenido sea que lo planteen, podemos comentarlo y quién sabe. Y ya nos estaremos viendo en un próximo video donde ojalá yo ya pueda estar en mi casita en Tropiconce junto a mi perro Panqueque. Así que, dicho esto, cuídense mucho. Adiós.